Fueron abandonados por sus propios hijos, tratados como una carga, tirados como basura. Pero dentro de una vieja carpeta olvidada estaba el secreto que nadie imaginaba, una herencia millonaria que cambiaría sus vidas para siempre. Dolores se despertó antes que el gallo. Abrió los ojos con una sonrisa suave y se quedó un momento mirando el techo de lámina, como si pudiera ver el cielo a través de él. Se sentía como niña en día de fiesta. A su lado, Ramón seguía dormido, con la boca entreabierta y una mano colgando por la orilla de la cama. Roncaba bajito, pero ella no le molestaba. Al contrario, ese sonido le traía calma. Era la señal de que todo estaba bien, al menos por ahora. Se levantó con cuidado para no hacerlo despertar. Caminó con paso lento, porque las rodillas ya no eran las mismas de antes, pero con una energía diferente, como si el cuerpo viejo se hubiera llenado de una emoción nueva. Llegó al closet, que en realidad era una cortina colgada frente a unos estantes de madera. Ahí guardaba lo poco que tenía, pero hoy, entre esas pocas cosas, estaba su vestido favorito. Era uno color vino, con florecitas bordadas en el cuello. Lo había guardado para una ocasión especial, aunque no sabía si alguna vez llegaría ese día, hasta que por fin llegó. Ramón y ella llevaban semanas hablando del paseo. Fue idea de los hijos. Mauricio, el mayor, les había dicho que querían llevarlos a conocer un rancho que estaba en las afueras de la ciudad, algo así como para pasar el fin de semana juntos, en familia, como en los viejos tiempos. Dolores se emocionó al instante. Nunca habían tenido lujos, ni viajes, ni vacaciones, pero el simple hecho de ir a otro lugar, con los hijos, con los nietos, era un regalo que no se podía medir. Ramón, al principio, dudó. Le pareció raro tanto entusiasmo, pero cuando Carolina le dijo por teléfono, «Papá, ya es hora de que ustedes disfruten también», se dejó llevar. Le ganó el corazón. Dolores se peinó con esmero. Se hizo su chongo alto, como lo usaba cuando era joven, y sacó del cajón su cadenita dorada, la que le regaló Ramón cuando cumplieron 20 años de casados. Luego preparó el desayuno: huevos revueltos con frijolitos refritos, café de olla y 2 tortillas calientitas. El aroma despertó a Ramón, que se levantó rascándose la cabeza y murmurando algo sobre un sueño con gallinas. Cuando la vio tan arreglada, sonrió. «¿Y esa elegancia?», le dijo, ya sabiendo la respuesta. «Pues ¿cómo que por qué? Hoy nos vamos al rancho», contestó ella, inflando el pecho con orgullo. Ramón se rió y se acercó para darle un beso en la frente. Luego fue a ponerse su pantalón de mezclilla oscuro, el que guardaba para los domingos, y una camisa blanca que, aunque ya tenía sus años, todavía se veía decente. Se afeitó con cuidado, sin prisa, hasta se echó loción, no porque esperara impresionar a nadie, sino porque ese día se sentía diferente, importante. Mientras desayunaban, hablaron de cómo estaría el lugar. Dolores imaginaba un rancho grande, con árboles altos, vacas pastando y una casa de tejas rojas. Ramón no decía mucho, pero tenía esa mirada de cuando algo le daba vueltas en la cabeza. Recordaba los tiempos en que trabajaba en el campo, cuando el sol le partía la espalda pero se sentía útil. Esa mañana, algo en su pecho le decía que aún podía dar más, que no estaba acabado. A la hora acordada, se escuchó el claxon afuera. Era el coche de Mauricio. También llegaron Carolina y Javier, cada uno en su propio auto. Dolores y Ramón salieron con sus maletas pequeñas, que llevaban más recuerdos que ropa. Los hijos bajaron para ayudar, aunque con cara de apuro. Ramón notó que ni uno solo de los nietos venía. Cuando preguntó por ellos, Carolina dijo que no pudieron porque tenían compromisos, y Javier se limitó a encogerse de hombros. Dolores intentó no notarlo, pero algo en su pecho se apretó tantito. El camino fue largo, más de 1 hora entre curvas y tramos de carretera solitaria. Mauricio iba adelante con su música fuerte. Dolores intentó platicar con él, pero solo respondía con monosílabos. Ramón, sentado al lado de ella, miraba por la ventana. El paisaje era bonito, eso sí, muchos árboles, montañas a lo lejos, cielo despejado, pero había algo raro en el ambiente, algo que no se decía. En un momento, Mauricio se desvió del camino principal y tomó una brecha de tierra. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Por aquí es? Sí, papá. Más rápido por aquí, contestó Mauricio sin mirarlo. Dolores apretó las manos en su regazo. La tierra volaba por los lados del coche y los matorrales golpeaban las llantas. No se veía ninguna casa, ningún rancho, nada, solo cerros secos y polvo. Después de unos 15 minutos por ese camino, Mauricio frenó de golpe. Detrás, Carolina y Javier también se detuvieron. Dolores y Ramón se miraron confundidos. Mauricio bajó del coche sin decir nada y abrió la cajuela. ¿Aquí es?,
preguntó Ramón extrañado. Nadie respondió. Carolina se acercó y tomó la maleta de su madre. Javier sacó la de Ramón. Las pusieron en el suelo, al lado del camino. Entonces fue cuando Mauricio los miró directo y soltó la frase que les quebró el alma. Ya no sirven para nada. Dolores creyó que había escuchado mal. Ramón se quedó helado. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Carolina se rió bajito, sin mirar a los ojos. Javier sacó su celular y empezó a grabar algo como si fuera una broma. Los tres se subieron de nuevo a sus coches. Mauricio bajó el vidrio de su ventana y dijo, como si nada, «Cuídense, seguro alguien pasa por aquí». Y arrancaron. Así, sin más. Dolores no lloró al instante. Se quedó viendo cómo el polvo se levantaba mientras los coches se alejaban. Ramón tenía el rostro duro, sin expresión, como si la piel se le hubiera hecho de piedra. El calor pegaba fuerte. Ni una sombra, ni un árbol, ni una gota de agua, solo el sonido del viento y dos maletas en medio de la nada. Pasaron varios minutos sin moverse. Luego, Ramón recogió las maletas y las acomodó a un lado del camino. Se quitó el sombrero, se limpió el sudor con la manga de la camisa y miró a su esposa. «Vamos a caminar, Dolores». Ella lo miró con los ojos llenos de preguntas, pero se puso de pie. Sabía que si él se mantenía en pie, ella también lo haría. Siempre había sido así, siempre lo sería. Y aunque no sabían a dónde iban ni qué iba a pasar, empezaron a caminar, juntos, como lo habían hecho toda la vida. La tierra crujía bajo sus pasos, y el sol caía con fuerza sobre sus espaldas. Dolores y Ramón caminaban lento, uno al lado del otro, arrastrando sus maletas por la terracería caliente, sin sombra, sin rumbo, sin una sola señal de vida. El viento les traía olor a tierra seca y un zumbido lejano que no se sabía si era de insectos o de la nada misma. Dolores no se quejaba, aunque sentía que los pies ya no le respondían igual. Ramón iba adelante, con la cara seria, firme, pero por dentro el corazón le latía fuerte, mezclando el coraje con la tristeza. Caminaron así más de media hora, tal vez más, porque el tiempo ahí se sentía diferente. Todo era igual, tierra, polvo, piedras. Cada tanto, Dolores miraba hacia atrás, como si todavía esperara ver regresar alguno de sus hijos, arrepentido, gritando que todo había sido un error, una broma cruel, cualquier cosa, pero el camino seguía vacío. Nadie venía, nadie los buscaba. Ramón se detuvo de pronto, se quitó el sombrero, se limpió el sudor de la frente y miró hacia el horizonte. No se veía ni un poste, ni una casa, ni un árbol, nada, solo un camino que se perdía entre cerros secos. Entonces bajó la mirada hacia Dolores. Ella apenas podía sostener la maleta, pero no decía una sola palabra. No quería ser una carga. Ramón lo sabía. «Vamos a sentarnos un ratito», dijo él, señalando una piedra grande a la orilla del camino. Dolores asintió. No podía más. Se dejó caer despacio sobre la piedra, cuidando que las rodillas no le fallaran. Ramón se sentó a su lado, respirando hondo. Ninguno de los dos hablaba. El silencio se sentía más pesado que el sol. Un par de lagartijas pasaron corriendo frente a ellos. Dolores las siguió con la vista, sin pensar en nada. Ramón se quedó mirando el suelo, como si buscara una respuesta ahí. De pronto, su voz salió baja, pero firme. «¿Tú crees que fuimos malos padres?» Dolores volteó a verlo con sorpresa. Le dolió esa pregunta. Le dolió que él se la hiciera. «No, Ramón, no digas eso. Nos dejaron aquí, como si fuéramos basura». Dolores tragó saliva. Le ardía la garganta de tanto calor, pero más le dolía el alma. Quería abrazarlo, pero el cansancio la tenía clavada en la piedra. «Ellos cambiaron», dijo ella con la voz quebrada. «Nosotros no». Ramón apretó los dientes. La rabia se le atoraba en el pecho. No por el abandono, no por estar ahí tirados en medio de la nada. Lo que más le dolía era el desprecio, la frialdad, esa frase que todavía le retumbaba en la cabeza. «Ya no sirven para nada». Se puso de pie de nuevo. No quería que su esposa lo viera vencido. «Tenemos que seguir. No podemos quedarnos aquí a morirnos». Dolores lo miró. No había dramatismo en sus palabras. Era la pura realidad. Si no caminaban, si no encontraban ayuda, iban a terminar deshidratados en ese pedazo de tierra olvidado. Se levantaron otra vez, agarraron sus maletas y avanzaron. Los pasos eran cada vez más lentos. Ramón se ofreció a cargar las dos, pero Dolores no quiso. Aunque las manos le temblaban, no iba a permitir que él lo hiciera solo. Cerca de una hora después, cuando las fuerzas ya casi se habían ido, escucharon un ruido lejano. Un motor. Ramón alzó la vista, con los ojos entrecerrados por la luz. Dolores también se detuvo. Era un camión. Venía levantando polvo por detrás de una curva. Ramón se paró en medio del camino y alzó los brazos.
El camión venía rápido. Por un momento pensaron que no iba a parar, pero entonces se escuchó el chillido de los frenos y la bestia de metal se fue deteniendo poco a poco hasta quedar frente a ellos. La puerta se abrió. Del interior salió un hombre de bigote grueso, panza grande y una camisa abierta hasta el segundo botón. Tenía una gorra que decía «El buen Tomás». «¿Qué hacen aquí parados? ¿Se les descompuso el carro o qué?» Ramón no supo qué decir. Dolores apenas podía hablar. Tomás bajó del camión y se les acercó, mirando las maletas, el sudor, la ropa polvosa. «¿Se sienten bien? ¿Se perdieron?» Ramón tragó saliva, dio un paso al frente y habló como pudo. «Nos dejaron, nuestros hijos». Tomás frunció el ceño, miró alrededor, el camino vacío, la nada. Luego bajó la mirada hacia ellos, con una mezcla de rabia y tristeza en los ojos. «¿Aquí? ¿Así nomás?» Dolores apenas asintió. Tomás no preguntó más, solo dijo: «Suban, por favor, aquí no se quedan». Ramón ayudó a Dolores a subir primero. Luego él subió con esfuerzo. Tomás volvió a su asiento, arrancó el camión, y en minutos ya se alejaban de ese lugar que les partió el alma. Dentro del camión, el aire era un alivio. Dolores cerró los ojos un momento. Ramón se recargó en el asiento, sin hablar. Tomás los miraba por el retrovisor, sin querer incomodar, pero con la cabeza llena de preguntas. ¿A dónde iban? «A un rancho», dijo Dolores, apenas audible. «¿Y sus hijos qué? ¿Por qué los dejaron?» Ramón respondió sin mirarlo. «Porque ya no servimos». Eso dijeron. El silencio se hizo más largo que el camino. Tomás solo negó con la cabeza y murmuró una grosería en voz baja, que no repitió por respeto. «Bueno, pues ahora vienen conmigo. No los voy a dejar tirados». «Gracias, señor», dijo Dolores. «Llámeme Tomás. Y no se preocupe. Hay un pueblito cerca, se llama Valle Esperanza. No es grande, pero hay gente buena. Allá podemos ver qué hacer». Ramón asintió. No tenía otra opción, pero algo en la voz de ese hombre le dio un poco de paz. El camión siguió su camino por más de media hora. Durante el trayecto, Dolores apoyó la cabeza en el hombro de Ramón. Él le tomó la mano. No hablaron más. No hacía falta. En ese momento solo querían descansar, sentir que alguien los trataba con humanidad. El paisaje fue cambiando. Ya no era tan seco. Empezaron a verse árboles, cercas, algunas casas de ladrillo viejo. Tomás señaló con el dedo. «Ahí está, Valle Esperanza». Y al ver las primeras casitas del pueblo, Ramón y Dolores sintieron por primera vez en muchas horas algo parecido a esperanza. Aunque el corazón seguía herido, aunque el alma seguía pesada, sabían que mientras estuvieran juntos, aún había un camino por delante. El camión se detuvo frente a una tiendita de paredes blancas y un letrero pintado a mano que decía «Miscelánea Lupita». Afuera había 2 sillas de plástico descoloridas, una bicicleta vieja recargada en la pared y un perro echado a la sombra, que al verlos bajar del camión, apenas abrió los ojos y volvió a dormirse. Tomás apagó el motor y se giró para verlos. «Aquí estamos, Valle Esperanza». Ramón bajó primero y extendió la mano para ayudar a Dolores. Ella se bajó con cuidado, los pies hinchados de tanto caminar y el cuerpo agotado, pero sin una sola queja. Se acomodó la blusa, miró a su alrededor y preguntó en voz baja: «¿Y aquí vive usted?» Tomás negó con la cabeza y se limpió las manos en el pantalón. «No, yo nomás paso por aquí a dejar cosas, pero conozco a una señora que quizá pueda ayudar. Se llama Doña Luz, tiene una pensión chiquita. No cobra mucho, a veces ni cobra, es de esas personas que no abundan». Ramón asintió. Dolores solo suspiró. No estaban para elegir, ya no tenían a dónde más ir. Tomás les hizo señas para que lo siguieran. Cruzaron una calle angosta, de esas que tienen más polvo que pavimento, y pasaron frente a una panadería que olía a conchas recién salidas del horno. Un par de niños jugaban con una llanta vieja, y una señora los regañaba desde un balcón con una escoba en la mano. La vida ahí parecía tranquila, muy diferente a todo lo que acababan de vivir. Doblaron en una esquina y caminaron hasta una casa color durazno, con ventanas pequeñas y cortinas floreadas. En la puerta había una maceta con flores secas y un letrero de madera que decía «Pensión Doña Luz». Tomás tocó 2 veces, y no pasaron ni 5 segundos cuando se abrió la puerta. «¡Qué milagro, Tomás!», dijo una mujer bajita, de pelo blanco recogido en una trenza larga. Llevaba un mandil con bolsillos llenos de papeles y un lápiz en la oreja. «Te traje compañía», contestó él, con una sonrisa amable. Doña Luz miró a Ramón y a Dolores. Los escaneó de pies a cabeza con la mirada, pero sin juicio, más bien con una especie de ternura que ya no se ve mucho. Algo dentro de ella se activó de inmediato. Les abrió la puerta de par en par. «Pasen, pasen. Aquí nadie se queda afuera».
Dolores entró primero, sintiendo el aire fresco del interior como un alivio. Ramón la siguió, mirando todo con cautela. La casa olía a café recién colado y pan de elote. El piso era de mosaico gastado, pero limpio. En la pared había fotos viejas, imágenes religiosas y un cuadro con una frase pintada a mano. Donde hay corazón, hay hogar. ¿Quieren agua?, preguntó doña Luz mientras se dirigía a la cocina sin esperar respuesta. Ramón y Dolores se sentaron en una mesa redonda con mantel de plástico. Se miraron entre ellos como si no creyeran que eso estaba pasando. Tomás se quedó de pie, con la gorra en la mano. «Les voy a dejar mi número, por si se les ofrece algo», dijo. «Pero están en buenas manos. Luz tiene alma de madre. Hasta a mí me regaña como si fuera su hijo». Doña Luz regresó con 2 vasos grandes de agua fría y un jarro de barro con café. «Y si tienen hambre también hay tamalitos de frijol, calientitos». Dolores apenas pudo contener las lágrimas. Le temblaban los dedos al sostener el vaso. «Gracias», dijo, con la voz bajita. «Aquí nadie da gracias», respondió Luz. «Aquí se acompaña». Ramón bebió agua en silencio, sintiendo cómo le bajaba por la garganta, como si estuviera tomando vida otra vez. Tomás aprovechó para despedirse, no sin antes poner una mano en el hombro de Ramón. «Usted no está solo, don. Y usted tampoco, doñita. Ya verán que todo va a mejorar». Ramón le apretó la mano. Dolores le dio un abrazo breve pero sincero. Luego Tomás se fue, y la puerta se cerró despacio detrás de él. Doña Luz los llevó a una habitación pequeña, con 2 camas individuales, una mesita de noche y una ventana por donde entraba la luz del mediodía. Había un crucifijo colgado y una cobija doblada sobre cada cama. «No es de lujo, pero aquí van a dormir tranquilos». Ramón dejó las maletas a un lado y se sentó al borde de la cama. Dolores se sentó frente a él. Por primera vez desde que los abandonaron, estuvieron en un lugar que no se sentía hostil. No era su casa, pero tampoco era la calle. Era un espacio donde podían respirar. El resto del día pasó lento. Dolores se bañó, se puso una bata limpia que le prestó doña Luz y se acostó un rato. Ramón salió al patio trasero, donde había un árbol de limón que daba sombra. Se sentó en una silla de fierro con cojín viejo, cerró los ojos y escuchó el canto de los pájaros. No pensaba en nada, o tal vez pensaba en todo. En la noche, comieron caldo de pollo con arroz y tortillas hechas a mano. Nadie habló mucho durante la cena, pero no hizo falta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era de esos que tienen peso, como si las palabras sobraran. Después de comer, Ramón se quedó en la sala mientras Dolores ayudaba a lavar los trastes. Doña Luz se acercó con una cobijita entre los brazos. «Tu esposa es de las que ayudan sin que se lo pidas», le dijo. Ramón sonrió apenas. «Siempre ha sido así. Buena. Mejor que yo». Luz lo miró con atención. «¿Quieres contarme qué pasó?» Ramón se quedó callado un momento. Miró la cobija, luego la mesa, luego al suelo. «Nos dejaron, mis hijos. Nos llevaron a la carretera y nos dejaron ahí como si no valiéramos nada». Doña Luz no dijo nada. Solo se sentó a su lado. «Lo siento. Yo también». El silencio volvió. Ramón respiró hondo. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. No por orgullo, sino porque ya no le quedaban lágrimas. ¿Qué se supone que haga un hombre cuando sus propios hijos le dan la espalda? «Seguir vivo», contestó Luz, «y buscar nuevos motivos». Ramón no respondió, pero esas palabras se le quedaron pegadas por dentro. Esa noche, cuando se acostaron, Dolores tomó la mano de Ramón como hacía años no lo hacía. Él se giró para mirarla. En medio de la oscuridad, sus ojos se encontraron. «Estamos aquí, Ramón. No sé por qué pasó lo que pasó, pero todavía estamos tú y yo». Ramón apretó su mano con fuerza. «Y eso basta». Durmieron abrazados, con los cuerpos cansados pero el corazón empezando a sanar poquito a poco. Afuera, el viento movía las ramas del árbol de limón, y en ese pueblo desconocido, bajo un techo prestado, Ramón y Dolores dieron el primer paso para empezar de nuevo. El sol salió temprano esa mañana. Un rayo entró directo por la ventana del cuarto y se estrelló en la cara de Ramón, que abrió los ojos poco a poco. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. El techo era diferente. No era el de su casa vieja. Se sentó en la cama, se talló los ojos y luego miró hacia el lado de Dolores. Ella todavía dormía, abrazada a una almohada, con el cabello suelto y el rostro tranquilo. A pesar del cansancio, se veía en paz. Ramón sonrió bajito. Por lo menos ya no estaban tirados en la carretera. Por lo menos, ella estaba a salvo. Se levantó sin hacer ruido. Buscó su camisa, se la puso encima del pantalón y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, con ese olor a limpio y café que le recordaba a las cocinas de antes. En el comedor, doña Luz ya estaba barriendo. Llevaba el mismo mandil de ayer, pero ahora con una flor roja prendida en el pecho.
Buenos días, don Ramón, dijo sin dejar de mover la escoba. ¿Durmió bien? Mejor de lo que pensé, respondió él, rascándose la nuca. ¿Hay algo en que pueda ayudarle? Doña Luz se detuvo un momento y lo miró. Claro que sí. ¿Usted sabe regar plantas? Ramón se rió por primera vez en días. Pues sí, toda mi vida trabajé en la tierra. Entonces venga, que las macetas del patio ya piden agua. Salieron juntos al pequeño jardín que tenía al fondo. Había plantas de albahaca, unas cuantas flores de colores, una enredadera que trepaba por la pared y una palangana vieja que usaban como bebedero para los pájaros. Ramón tomó la manguera, abrió la llave y comenzó a regar con paciencia, como si cada hoja mereciera su tiempo. Doña Luz lo observó desde la sombra, con los brazos cruzados. Se nota que usted tiene manos de campo. Toda mi vida fui jornalero. Me levantaba antes que el sol, cargaba costales, sembraba, cosechaba, hasta que el cuerpo me empezó a cobrar factura. Pero aún le aguanto. Doña Luz asintió. Aquí, en Valle Esperanza, hay varios que fueron como usted. Muchos ya se retiraron. Otros todavía le siguen dando. Pero todos se ayudan. Aquí no dejamos que nadie se quede atrás. Ramón se quedó pensativo un momento, mirando cómo el agua formaba charquitos en la tierra. ¿Y usted? ¿Siempre ha vivido aquí? Desde que me casé. Mi esposo murió hace 20 años. Me dejó la casa y desde entonces la convertí en pensión. Me gusta tener gente. Me hace sentir acompañada. No me gusta estar sola. Ramón guardó silencio. Sabía lo que era sentirse solo, pero también sabía que mientras Dolores estuviera con él, todavía tenía algo que defender. Nosotros no queremos molestarla, dijo de pronto. En cuanto consigamos trabajo, pagamos lo que se deba. No venimos a vivir de nadie. Doña Luz sonrió. Aquí no molestan. Pero si quieren sentirse útiles, mañana puedo hablar con la señora Pilar, la del mercado. Siempre necesita ayuda para cargar las cajas en la mañana. Y también conozco al don Cástulo, que tiene un huerto. Si le caen bien, tal vez les dé algo que hacer. Ramón asintió con respeto. Lo que sea está bien. Pues entonces mañana empezamos con eso. Mientras, siéntase como en su casa. Aquí hay café, pan y buena sombra. Y si tiene ganas de platicar, yo siempre tengo tiempo. Ese día pasó tranquilo. Dolores se levantó tarde, se bañó con calma y luego ayudó a barrer la entrada. Después acompañó a Doña Luz a la cocina, donde prepararon arroz con lentejas, nopales con cebolla y tortillas hechas a mano. Mientras cocinaban, hablaron como si se conocieran de años. Dolores contó que era hija de un panadero, que aprendió a hacer tortillas desde los 8 años y que su sueño de joven era tener una fondita. Doña Luz le habló de su hijo, que se fue al norte hace mucho y ya no volvió. Nunca supo si algo le pasó o si simplemente decidió olvidarla. En el fondo, decía, ella sentía que estaba vivo, pero ya no lo esperaba. Aprendió a vivir con su ausencia. Después de comer, Ramón se sentó en el patio con un libro viejo que encontró en un estante de la sala. Era una novela amarilla por los años, con las hojas marcadas por dedos ajenos. No era de los que leían mucho, pero ese día necesitaba distraerse. Dolores salió con una jarra de agua de Jamaica y 2 vasos. Se sentó a su lado, le acarició el hombro, y se quedaron ahí, mirando cómo el sol bajaba despacio, pintando todo de naranja. Al caer la tarde, tocaron a la puerta. Era una vecina, la señora Trinidad, que había escuchado que había nuevos huéspedes. Traía un traste con calabacitas en salsa verde y un pastelito de elote envuelto en una servilleta. Era su forma de dar la bienvenida. Aquí así somos, dijo. Aunque no tengamos mucho, siempre compartimos algo. Dolores se emocionó. Nadie les había llevado comida desde que dejaron su barrio. Trinidad se quedó un rato a platicar. Les contó chismes del pueblo. Habló de su nieta que quería ser enfermera, de su esposo que se fue de pesca y no regresó por 2 días, pero que seguramente estaba tomando con los primos. Dolores se reía y Ramón también. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaban a sentirse parte de algo otra vez. En la noche, después de cenar, Doña Luz sacó una radio vieja y puso música. Era un bolero suave, de esos que hablan de amores que duran toda la vida. Ramón se acercó a Dolores y le extendió la mano. Ella lo miró sorprendida. ¿Bailamos? ¿Aquí? ¿Por qué no? Ella se rió, pero se levantó. Se abrazaron despacito, como en los tiempos de juventud, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Doña Luz los miraba desde el sillón, con una taza de té entre las manos y una sonrisa en los labios. «Mírenlos nada más», dijo. «Así da gusto tener huéspedes». Ramón apretó un poco más la cintura de Dolores y le habló bajito, sin que nadie más lo oyera. «Gracias por no soltarme nunca». Dolores apoyó la cabeza en su pecho. «Yo no tengo a dónde más ir si no es contigo». Así terminó el día. En un pueblo que no conocían,
con gente que apenas habían visto, pero con una calidez que no sentían desde hacía mucho. Valle Esperanza no era solo un nombre, era una promesa, era un nuevo inicio. Esa mañana, el canto de los gallos llegó desde lejos, mezclado con el sonido de una escoba barriendo la entrada y el olor a pan tostado que salía desde la cocina. Dolores ya estaba despierta, con su bata puesta, peinada y arreglada como si fuera a recibir visita importante, aunque el único plan del día era acompañar a doña Luz al mercado. Ramón seguía acostado, con los ojos abiertos mirando al techo, pero no porque no quisiera levantarse, sino porque algo le daba vueltas en la cabeza desde la noche anterior. No era la primera vez que lo pensaba, pero sí la primera vez que lo sentía tan claro. En medio del silencio del cuarto, de la tranquilidad de ese lugar, sintió que ya era hora. No podía seguir guardándose algo que llevaba años arrastrando. Era momento de abrir esa carpeta vieja que nunca quiso mostrarle a nadie, esa que escondía entre su ropa desde hacía más de 20 años. Se sentó en la cama con cuidado, se agachó despacio, abrió la maleta que tenía bajo la cama y sacó una bolsa de tela amarrada con un cordón. Dentro de la bolsa estaba la carpeta. Era de cuero gastado, color café oscuro, con las esquinas dobladas y una mancha de humedad en una orilla. Dolores se la había visto muchas veces, pero nunca le preguntó qué traía. Siempre la cuidaba como si fuera un tesoro, aunque por fuera parecía solo un montón de papeles viejos. Ramón la puso sobre sus piernas y se quedó mirándola un rato. Luego la abrió con cuidado. El primer documento era un acta de nacimiento de su padre, escrita a mano, con tinta azul ya deslavada. Después, una carta firmada por un tal don Agustín Robledo, un nombre que hacía años no escuchaba. Y al fondo, entre papeles arrugados, un plano dibujado a pulso, con una firma en la esquina y el nombre de un terreno, El Encinal. No era la primera vez que los veía, pero algo se sentía distinto, tal vez por todo lo que habían vivido últimamente, o tal vez porque por fin entendía lo que podía significar. Mientras tanto, en la cocina, Dolores reía con doña Luz, mientras preparaban unos molletes con frijoles y queso. Entre bromas y chismes del pueblo, el ambiente se sentía ligero, como si el pasado ya no doliera tanto. Ramón entró al comedor con la carpeta bajo el brazo, se sentó en silencio y miró a Dolores. Ella lo notó de inmediato. ¿Todo bien? Él dudó un momento. Quiero mostrarte algo. Doña Luz, que estaba sirviendo el café, se detuvo a medio movimiento. ¿Les doy espacio?, preguntó. No. Está bien si usted escucha, dijo Ramón. Ya es hora de que alguien más sepa. Dolores se sentó frente a él, preocupada. Ramón puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Esta carpeta la tengo desde antes que tú y yo nos casáramos. Me la dio mi papá poco antes de morir. Me dijo que la guardara, que tal vez un día me iba a servir. Dolores tomó uno de los papeles con cuidado. ¿Qué es todo esto? Documentos de un terreno, El Encinal. Según mi papá, era de la familia desde hace generaciones, pero nunca se terminó de registrar como debía. Él lo compró a bajo precio cuando nadie lo quería, y luego lo dejó así, olvidado. Me dijo que no me ilusionara, que quizá nunca valdría nada, pero que igual lo guardara, y eso hice. Doña Luz se acercó y miró los papeles con atención. Tomó el plano en sus manos, lo observó un rato y levantó la vista. ¿Dónde está este terreno? Está entre la ciudad y la autopista nueva, o al menos eso creo. Hace años que no paso por allá. Cuando lo compraron, no había nada, solo monte, tierra seca y una brecha, pero ahora quién sabe. Dolores lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque no sabía si valía la pena. Me daba pena decirte que teníamos algo que tal vez no servía de nada. No quería darte esperanzas para después nada, pero ahora, no sé, algo me dice que debo averiguar. Doña Luz se cruzó de brazos y se apoyó en la mesa. Conozco a alguien que puede ayudar. Un abogado que ha ayudado a varias personas aquí en el pueblo. Es decente. No cobra por mirar los papeles y tiene buenos contactos en la ciudad. Se llama Ricardo Galván. Si quieres, puedo llamarlo. Ramón y Dolores se miraron entre ellos. No dijeron nada, pero los ojos de ambos hablaban. Tenían miedo, claro, miedo de ilusionarse, de pensar que de la nada podían tener algo valioso, pero también tenían esa cosquilla por dentro, la misma que se siente cuando uno sabe que algo está por pasar. Llámelo, dijo Ramón al fin. No perdemos nada. Doña Luz sonrió. Lo llamo en este mismo momento. Se levantó y fue por el teléfono. Ramón se quedó viendo la carpeta, como si fuera una bomba a punto de explotar. Dolores le tomó la mano por debajo de la mesa. Él la apretó sin decir palabra. Una hora después, estaban sentados en la misma mesa, pero ahora con un hombre de saco beige, barba bien recortada y una libreta llena de anotaciones. Ricardo Galván tenía una voz clara, de esas que se escuchan y se entienden.
Revisó los documentos uno por uno, sin apuro, sin hacer caras raras ni prometer nada. Solo leía, escribía, revisaba otra vez. Después de casi 40 minutos en silencio, levantó la vista. «Don Ramón, doña Dolores, esto que tienen aquí vale oro, y no hablo solo de papeles». Ellos se quedaron quietos. «¿Cómo dice?» Ricardo puso el plano sobre la mesa y lo señaló. «Este terreno, el Encinal, está ubicado justo en una zona que se ha empezado a desarrollar en los últimos años. Hay nuevos centros comerciales, fraccionamientos, vialidades. El valor de esa tierra se ha multiplicado. Legalmente, aún falta verificar unas cosas, pero si todo está como creo, ustedes podrían tener en sus manos una propiedad que vale millones». Dolores soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ramón se quedó mudo. Doña Luz puso una mano sobre el pecho. «¿Y qué tenemos que hacer?», preguntó Ramón con la voz temblorosa. «Dejarme trabajar. Yo me encargo de buscar los registros, actualizar los papeles, hablar con Catastro y verificar todo. No les voy a cobrar un peso hasta que tengamos algo seguro. Pero necesito que confíen en mí y que no hablen de esto con nadie». Ramón asintió. Dolores también. Nadie más tenía que saber. Al menos no por ahora. Cuando Ricardo se fue, con la carpeta bajo el brazo y su libreta llena de notas, Ramón se recargó en la silla. Dolores lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Te imaginas si fuera cierto?» «No quiero imaginar», respondió él. «Solo quiero esperar». Pero por dentro, los dos ya empezaban a soñar, y aunque no lo decían en voz alta, sabían que si eso resultaba ser verdad, todo en su vida podía cambiar. Tal vez no por el dinero, tal vez por algo más grande, la justicia del destino. Esa que llega tarde, pero a veces llega. Pasaron 2 semanas desde que Ricardo Galván se llevó la carpeta de Ramón. Fueron días largos, de espera, de silencios y pensamientos que se amontonaban sin dar tregua. Ramón se levantaba temprano, salía al patio con la esperanza de ver a alguien llegar con noticias, pero solo veía pasar a los perros del pueblo, el viento moviendo las hojas del limonero y a doña Luz regando sus macetas como cada mañana. Dolores intentaba no hablar mucho del tema. Tenía miedo de ilusionarse. Sabía que cuando uno viene de la pobreza, soñar es a veces más peligroso que la tristeza misma. Mientras tanto, ambos ayudaban donde podían. Ramón empezó a cargar cajas en el mercado, tal como lo había propuesto doña Luz. No ganaba mucho, pero le devolvía el sentido de utilidad. Los días que no había trabajo, lo llamaban del huerto de don Cástulo, donde le pagaban con verduras frescas y uno que otro peso por día trabajado. Dolores cocinaba, barría, lavaba ropa ajena y hasta empezó a enseñarle a una vecina a hacer tortillas a mano. La rutina les daba orden, los mantenía en pie. Una tarde, justo cuando estaban sirviendo la cena, se escuchó que alguien tocaba la puerta con prisa. Ramón se levantó con el plato en la mano. Doña Luz fue la primera en llegar. Abrió y ahí estaba Ricardo, el abogado, con la camisa desabotonada del cuello y el maletín colgando de un solo lado. «Perdón la hora», dijo entrando, «pero necesitaba verlos hoy mismo». Ramón y Dolores se miraron de inmediato. Sintieron que el corazón se les subía al pecho. «¿Qué pasó?», preguntó Dolores, dejando el tenedor en la mesa. Ricardo se sentó sin esperar invitación. Sacó unos papeles del maletín, los extendió sobre la mesa y comenzó a hablar, sin rodeos. «Estuve días en los archivos de Catastro, en el registro público de la propiedad, y también consulté a un par de colegas en la ciudad. Verifiqué los documentos, revisé los planos, y tengo buenas noticias». Dolores se tapó la boca con las manos. Ramón no parpadeaba. El terreno, el Encinal, sigue registrado a nombre de Agustín Robledo, su padre. Nunca fue vendido ni traspasado, lo que significa que legalmente, Ramón, usted es el heredero directo. Ramón soltó el aire con fuerza, como si le hubieran quitado un costal de los hombros. «¿Y eso qué significa exactamente?» «Que ese terreno es suyo», afirmó Ricardo. «Bueno, suyo y de su esposa, si quieren ponerlo a nombre de los dos, como debe ser. Aún falta formalizar la escritura y actualizar todo, pero el derecho está claro. Nadie puede reclamarlo. Y ahora viene lo más interesante». Abrió una carpeta azul, sacó un mapa y lo puso sobre la mesa. «Miren esto. Esta zona aquí», señaló con un bolígrafo, «antes era puro monte, pero desde hace unos años se construyó una vía rápida que conecta con la autopista. Alrededor empezaron a desarrollarse fraccionamientos, centros comerciales, escuelas privadas. Y ahora, una constructora está comprando terrenos para seguir expandiendo. Y adivinen cuál es el único terreno grande que queda libre justo en medio de todo eso». Dolores se llevó las manos al pecho. Ramón se acercó para ver mejor. «El Encinal», dijo el abogado.
exactamente donde está marcado aquí. Según el último avalúo que me compartieron, ese terreno puede valer entre 30 y 40 millones de pesos. Y eso si lo venden. Si lo rentan o desarrollan por su cuenta, puede ser aún más. Ramón se quedó mudo. Dolores lo miró, como esperando que dijera algo. Doña Luz se sentó con ellos, con la boca entreabierta. ¿30 millones? Murmuró ella. Estamos hablando de pesos mexicanos, ¿verdad? Ricardo sonrió. Sí, señora. Y eso que fui conservador con el número. Podría ser más. Dolores no supo si reír o llorar. Ramón se llevó las manos a la cara y se frotó los ojos. Nadie decía nada. Era como si el mundo se hubiera detenido un segundo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer?, preguntó finalmente Ramón. Ricardo fue directo. Lo primero es ir al notario, actualizar el nombre del dueño, levantar una nueva escritura, poner todo en orden. Eso lo hago yo. Después, decidir si quieren vender, rentar, construir o simplemente dejarlo como está. Pero no tomen decisiones apresuradas. Van a empezar a aparecer personas interesadas. Les van a ofrecer dinero. Algunas ofertas parecerán buenas, pero hay que ir con calma. Dolores asintió. Nosotros no sabemos nada de eso. Solo queremos hacer lo correcto. Y lo van a hacer, dijo Ricardo. Pero necesito que confíen en mí, que me den poder legal para representarlos. No voy a mover un dedo sin su permiso, pero con eso puedo protegerlos si alguien quiere pasarse de listo. Ramón y Dolores volvieron a verse. No tenían razones para desconfiar. Ricardo había sido claro, honesto, y lo más importante, no había cobrado ni un solo peso hasta ahora. Está bien, dijo Ramón. Lo autorizamos. Ricardo sacó unos papeles para firmar. Les explicó todo con calma. Cuando terminaron, se despidió y les prometió que en pocos días estarían firmando ante el notario. Al salir, los dejó con una mezcla rara en el cuerpo. Alegría, nervios, miedo, sorpresa, todo junto. Esa noche no pudieron dormir. Ramón se quedó despierto hasta tarde, sentado en la cama, mirando el techo con los ojos bien abiertos. Dolores le preguntó si estaba bien, y él solo dijo: no sé cómo pasó todo esto. Hace unas semanas estábamos tirados en una carretera, y ahora esto. Dolores se acercó, lo abrazó desde atrás y apoyó su mejilla en su espalda. Tal vez la vida nos debía algo. Nos lo debe todo, respondió él. Pero no sé si confiar. No sé si esto sea un premio o una trampa. Dolores no respondió. Solo lo abrazó más fuerte. Pasaron 3 días, luego 5, y finalmente, una mañana, Ricardo los llevó en su coche a la ciudad. Entraron a la notaría, firmaron documentos, pusieron sus huellas, y al salir, ya eran oficialmente dueños del terreno. Lo que por décadas fue solo un papel guardado en una carpeta, ahora era una realidad con valor. Al regresar al pueblo, doña Luz organizó una comida. Invitó a varias vecinas, hizo mole, arroz rojo, agua de horchata, y compró un pastel que decía: «Felicidades Ramón y Dolores», escrito con betún verde. No hubo música, ni baile, ni discursos, pero en ese patio pequeño, entre carcajadas, abrazos y platos llenos, se sentía una alegría honesta. Ramón y Dolores no hablaban de millones, ni de terrenos, ni de futuro, solo se dejaban querer, como si, después de todo, por fin estuvieran en casa. Los días en Valle Esperanza comenzaron a cambiar sin que nadie lo notara de golpe. Al principio, todo era igual. Las calles tranquilas, los vecinos saludando con la mano, los niños corriendo descalzos por el empedrado, pero bastó con que una persona en el pueblo escuchara un comentario en voz baja para que al día siguiente el tema ya estuviera en todas las esquinas. Dicen que don Ramón es millonario, que el terreno que era de su papá vale una fortuna, que vino un abogado de la ciudad a decirles que ya tienen escrituras nuevas, que los andan buscando para comprárselo, que quién sabe si sea verdad o puro chisme. En Valle Esperanza, los chismes caminaban más rápido que las noticias reales. No pasaron ni 3 días desde que firmaron en la notaría, cuando Dolores notó que algo raro pasaba. Fue a la tienda por tortillas, como siempre, pero la señora Lupita la miró distinto, con una sonrisa apretada y más palabras de las usuales. «Mire nomás qué elegante anda hoy doña Dolores. Ya se nota que tiene para gastar, ¿eh?» Dolores se rió, incómoda. «No, Lupita, es la misma ropa de siempre». «Ay, sí, pero ya me dijeron que usted y su marido son los nuevos ricos del pueblo, que heredaron un terreno millonario. No se haga». Dolores bajó la mirada y no respondió. Pagó y se fue en silencio, sintiendo las miradas pegadas en la espalda como si pesaran. De camino a casa, se cruzó con 2 vecinas que nunca le hablaban, y de pronto le ofrecieron llevarle la bolsa. Otra le dijo que si necesitaba a quien le lavara la ropa o le cocinara, que ella estaba disponible.
Una señora le dio una flor para su nueva casa, doña, como si ya la vieran viviendo en una mansión. Cuando llegó, Ramón estaba sentado en el patio leyendo el periódico. Ella dejó las tortillas sobre la mesa y suspiró. Ya se corrió la voz. Él levantó la vista. ¿Quién te dijo? Todas. Ramón apretó los labios. Ya lo presentía. Ricardo les había advertido que los rumores eran más rápidos que los trámites y que mientras más personas supieran, más problemas podrían tener. Dolores se sentó a su lado y por primera vez en días se le notaba preocupada. ¿Tú crees que ahora se nos vengan encima? Sí, pero no me preocupa el pueblo, me preocupan otros. Y no se equivocaba. Esa misma noche, mientras cenaban con doña Luz, el teléfono de la pensión sonó. Era una llamada con la hada de la ciudad. Doña Luz contestó, y después de unos segundos, estiró el brazo hacia Ramón. Es para ti. Dice que es alguien de la empresa Vértice Desarrollos Inmobiliarios. Ramón se limpió las manos con una servilleta y tomó el auricular. Bueno, buenas noches, don Ramón Robledo. Él habla. Mucho gusto. Le habla Alejandro Landeta, gerente de expansión de Vértice. Nos llegó información sobre una propiedad que usted tiene en la zona norte de la ciudad, llamada El Encinal. Estamos interesados en una posible compra. Le ofrecemos una reunión para discutirlo en persona. Podemos enviarle transporte, o si lo prefiere, venir nosotros al lugar donde se encuentra. Ramón se quedó mudo por un segundo. Ni siquiera había hablado con Ricardo todavía sobre qué hacer con el terreno, y ya estaban ofreciéndole reuniones. Voy a consultar con mi abogado, dijo firme. Si es conveniente, él se pondrá en contacto con ustedes. Por supuesto, señor Robledo. Solo déjenos saber. Nuestra oferta será muy interesante. Créame. Colgó sin decir más. Cuando volteó, tanto Dolores como doña Luz lo miraban fijo. ¿Quién era?, preguntó su esposa. Una empresa. Dicen que quieren comprar el terreno. Ya sabían mi nombre, el nombre del terreno, todo. Doña Luz frunció el ceño. Eso no me gusta nada. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Ramón se recargó en la silla, cruzó los brazos y pensó en lo que Ricardo les había advertido. Cuando el dinero aparece, aparecen las serpientes. Al día siguiente, lo primero que hizo fue llamar al abogado. Le contó de la llamada y de los rumores en el pueblo. Ricardo pidió verlos cuanto antes. Acordaron encontrarse en la pensión esa misma tarde. Y no llegó solo. Lo acompañaba una mujer de cabello corto, vestido formal y una carpeta negra. Era Beatriz, su asistente legal. Estamos entrando en una etapa delicada, les dijo Ricardo directo. La empresa que lo llamó es real. Y sí, están comprando terrenos alrededor de El Encinal desde hace meses. Pero no siempre lo hacen de forma limpia. A veces compran con presión, con engaños, con falsas promesas. Ramón apretó los dientes. ¿Y cómo se enteraron de nosotros? Alguien en el registro filtró la información. No debería pasar, pero pasa. Sobre todo cuando hay tanto dinero de por medio. Tenemos que actuar con cuidado. No responder llamadas, no firmar nada, no aceptar visitas sin que yo esté presente. Dolores estaba inquieta. ¿Y si vienen aquí? Los vamos a enfrentar. Legalmente no pueden obligarlos a nada. Pero también hay otro tema. Ricardo sacó una hoja y la puso sobre la mesa. Sus hijos, Mauricio, Carolina y Javier. Ramón frunció el ceño. ¿Qué tienen que ver ellos? Ayer recibí una llamada de un despacho en la ciudad. Alguien preguntando si el terreno tenía otros herederos. Estoy casi seguro que fueron ellos, o alguien actuando por ellos. No les extrañe si en los próximos días aparecen por aquí. Dolores se puso pálida. No creo que se atrevan. Ricardo la miró con seriedad. Se atreven. El dinero cambia a la gente. Lo sabemos. Doña Luz se levantó y trajo café para todos. El ambiente se sentía tenso, como si una tormenta estuviera por caer. Ramón no dijo nada durante varios minutos. Luego se levantó, fue a su cuarto y volvió con una pequeña libreta. Si ellos vienen, yo ya tengo mis palabras listas. ¿Palabras?, preguntó Beatriz. Una carta para cada uno. La empecé la noche que nos abandonaron y la terminé ayer. Dolores lo miró con los ojos llenos de orgullo, no porque estuviera preparado para una pelea, sino porque seguía siendo el hombre firme y justo que ella conocía desde joven, el mismo que no se dejaba doblar, aunque lo partieran por dentro. Ricardo se despidió una hora después, no sin antes dejarle su tarjeta, los papeles de representación legal y una advertencia. No abran la puerta sin saber quién toca. Y como si el destino estuviera esperando ese momento exacto, 3 días después, justo al caer la tarde, un coche blanco con vidrios polarizados se estacionó frente a la pensión. Dolores estaba en la cocina, Ramón en el patio, podando una rama seca del limonero. Doña Luz fue la primera en mirar por la ventana. Ramón, creo que llegó la tormenta. Él dejó las tijeras en el suelo, se limpió las manos en el pantalón
y caminó hacia la puerta, sin prisa. La abrió, y ahí estaban. Mauricio, con una camisa cara y lentes oscuros. Carolina, con un ramo de flores en la mano. Y Javier, cargando una bolsa de supermercado con botellas de vino y una caja de galletas. Los tres con sonrisa en la cara, como si nada hubiera pasado. Ramón abrió la puerta sin una sola palabra. Ni un saludo, ni una ceja levantada, ni una expresión de sorpresa. Solo los miró, así, de frente, como quien mira algo que ya no reconoce, pero que alguna vez fue suyo. Mauricio fue el primero en hablar, quitándose los lentes de sol con ese aire de quien se cree encantador. «Papá, qué gusto verte». Ramón no respondió. Detrás, Dolores salió de la cocina con el mandil puesto y una cuchara de madera en la mano. Se detuvo en seco al verlos. El rostro se le apagó de golpe. Se le notó en los hombros, en la forma en que apretó los labios, y se sostuvo de la pared como si le faltara el aire. Carolina dio un paso adelante, estirando el ramo de flores. «Mamá, son para ti, rosas, como las que te gustaban». Dolores no las tomó. Javier levantó la bolsa con la otra mano, sonriendo con exageración. «Trajimos cositas para cenar. Nos acordamos que te gustaban las galletas de coco, papá». Ramón se les quedó viendo, uno por uno. Reconocía sus caras, pero no sus ojos. Ahí no había arrepentimiento, había cálculo, había teatro. Y lo sabían, pero igual seguían actuando. «¿Podemos pasar?», preguntó Mauricio, con una voz suave, casi fingida. «No», respondió Ramón, seco. Dolores tragó saliva. Tenía los ojos llenos de agua, pero se mantenía firme. «Papá, mamá, sabemos que se portaron mal con ustedes», dijo Carolina bajando la voz, «pero venimos a pedirles perdón. De corazón. Queremos empezar de nuevo», añadió Javier, dando un paso al frente. «Queremos estar con ustedes», remató Mauricio. Ramón cruzó los brazos. «¿Y por qué ahora?». Silencio. Los tres se miraron, como si no supieran bien qué decir, como si no esperaran que se les preguntara tan directo. Al final, fue Carolina quien se animó, porque la familia es lo más importante. Doña Luz, que observaba desde adentro, soltó una carcajada irónica. Ni se molestó en esconderla. Ramón se dio vuelta. «Pasen», pero solo unos minutos. Los tres entraron con la sonrisa tensa. Dejaron las cosas en la mesa del comedor, como si fueran invitados bienvenidos. Dolores se quedó de pie, a un lado de la puerta, sin moverse. No podía acercarse, no podía tocar a ninguno. Ramón se sentó, y luego los miró con calma. «Digan lo que tengan que decir». Mauricio tomó la palabra, como siempre. «Papá, mamá, hemos estado pensando mucho en lo que hicimos. Fue un error, fue una tontería. Actuamos mal, estábamos enojados con la vida, con nuestras cosas. Nos dejamos llevar, y lo lamentamos. Mucho». Dolores los miraba como si estuviera escuchando a extraños. «Los extrañamos», dijo Carolina. «Todos estos días hemos sentido su ausencia». Javier fingía limpiarse los ojos, como si estuviera a punto de llorar. «No dormimos tranquilos desde aquel día». Ramón los dejó hablar. No interrumpió, no los cuestionó. Cuando terminaron su discurso, se levantó, fue a su cuarto y volvió con 3 sobres en la mano. Los puso sobre la mesa, uno para cada hijo, sus nombres escritos a mano. «¿Qué es esto?», preguntó Mauricio. «Léanla cuando se vayan». «No aquí». Dolores los miró fijamente. «¿Vinieron por el terreno?». Nadie respondió. Ramón volvió a hablar. «Se enteraron, ¿verdad? Ya sabían. Por eso regresaron. Por eso las flores, el vino, las galletas. Porque ahora sí servimos. Porque ahora sí valemos». Mauricio apretó los dientes. «No es eso». «Claro que sí», dijo Ramón sin levantar la voz. «Si no, nos habrían buscado antes. Nos habrían preguntado si comíamos, si teníamos techo, si dormíamos bien. Pero no. Aparecen justo cuando hay dinero. Qué curioso». Carolina se levantó, molesta. «No pueden tratarnos así. Somos sus hijos. ¿Y nosotros qué éramos cuando nos dejaron tirados?», dijo Dolores, ahora con los ojos llenos de lágrimas, pero sin que la voz le temblara. «¿Qué éramos cuando nos gritaron que ya no servíamos para nada? ¿Qué clase de hijos hacen eso?». Javier bajó la mirada. Por un segundo, el teatro se le descompuso. «Estábamos hartos», murmuró, «cansados de tener que ver por ustedes, de tener que estar siempre al pendiente. Nosotros también tenemos nuestras vidas». Dolores dio un paso atrás. Esa confesión fue como una cuchillada. Ramón cerró los ojos. «Gracias por ser honestos», dijo. «Ya pueden irse». «Papá, no». Carolina se paró de golpe. «No pueden echarnos. No los estoy echando. Ustedes se fueron solos desde hace mucho. Solo estoy recordándoles el camino». Mauricio agarró el sobre con rabia. «Van a arrepentirse de esto». «Puede ser», respondió Ramón, levantándose. «Pero nunca me voy a arrepentir de haberte enseñado a leer, porque con eso
Vas a poder entender lo que te escribí. Javier no dijo más. Tomó su sobre, bajó la mirada y salió. Carolina lo siguió, con el ramo aún en la mano. Mauricio fue el último en salir. Cerró la puerta con un golpe seco. Dolores se sentó en la silla, sin fuerza. Doña Luz le trajo agua y se la puso en las manos. No me duele que vengan por el dinero, dijo ella mirando al vacío. Me duele que ni siquiera les dé vergüenza. Ramón se acercó y le acarició el cabello. Ya no tienen poder sobre nosotros, Dolores. Ya no. Y por primera vez, esas palabras fueron verdad. Afuera, el coche blanco se alejaba dejando una estela de polvo, igual que la primera vez. Pero esta vez no hubo risa ni desprecio en sus rostros. Esta vez se fueron con otra clase de carga, la que deja el silencio de una puerta que se cierra en tu cara. Ramón y Dolores no se movieron durante un buen rato. Él seguía de pie junto a la mesa, mirando el lugar donde minutos antes sus hijos se habían sentado como si nada hubiera pasado. Dolores se había quedado sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la vista en el suelo. Doña Luz los observaba desde la cocina, sabiendo que no era momento de decir nada. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj viejo de la sala y, a lo lejos, el maullido de un gato en alguna azotea. Cuando cayó la noche, Ramón tomó la libreta de su mesa de noche y la llevó al comedor. Sacó una hoja nueva, limpió la pluma con el borde de su camisa y volvió a escribir. No para añadir más a las cartas que ya había entregado, sino para vaciar todo lo que le quedaba en el pecho. No había enojo, solo una tristeza calmada, como la que se siente después de una tormenta. Dolores se le acercó con un té en las manos. Se sentó frente a él, sin interrumpirlo. Solo lo acompañaba, como lo había hecho desde que eran jóvenes, como en los tiempos en que él se desvelaba buscando cómo estirar el gasto, para que alcanzara hasta fin de mes. ¿Te sientes mejor?, le preguntó ella en voz baja. Ramón levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero no había llorado. No sé si mejor, pero más liviano. Sí. Doña Luz se les unió un rato después. Sirvió café para los tres, sin decir palabra. El ambiente estaba lleno de algo que no se veía, pero se sentía en la piel. ¿Qué escribiste en esas cartas?, preguntó ella con delicadeza, casi en un suspiro. Ramón se tomó unos segundos antes de responder. La verdad, el sol del día siguiente apenas empezaba a pintar las calles cuando el teléfono de la pensión volvió a sonar. Era Beatriz, la asistente del abogado. Había recibido una llamada del despacho Rodríguez en Herrera, el mismo que había estado husmeando sobre el terreno. Confirmó lo que ya todos sabían. Los hijos de Ramón habían intentado averiguar si podían disputar la propiedad. Por fortuna, no tienen forma legal de hacerlo, dijo Beatriz. El terreno nunca estuvo a nombre de ellos, ni de la madre, ni hubo testamento en contra. No hay forma, pero quieren presionar, no para pelearlo, sino para forzar una venta y sacar una parte. Ricardo llegó ese mismo día, molesto. Había hablado con el representante de la constructora. Le ofrecieron una cifra alta si convencía a Ramón de vender pronto. El abogado lo rechazó de inmediato, pero el solo hecho de que lo intentaran ya era una señal clara. Están desesperados, dijo, y están usando a sus hijos para meter presión. No se dejen. Ramón lo escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Dolores, sentada a su lado, lo miraba de reojo. Sabía que su esposo ya había tomado una decisión. No vamos a vender, dijo al fin, sin levantar la voz, y menos a ellos. ¿Y qué van a hacer con el terreno? Lo justo, respondió Ramón. Lo que haga falta, pero sin prisas. Esa tarde, mientras barría la entrada, Doña Luz notó que las 3 cartas que Ramón había entregado ya estaban abiertas, esparcidas sobre la mesa del comedor. Se acercó con respeto, sin tocar nada. Dolores estaba sentada, leyendo una por una como si buscara entender algo más entre las líneas. ¿Puedo leer la de Mauricio?, preguntó Doña Luz. Dolores dudó un momento, pero luego asintió. Le entregó la hoja doblada con cuidado. Doña Luz la abrió despacio y comenzó a leer en voz alta, con tono parejo, sin adornos. Mauricio, no sé en qué momento se te fue la memoria, porque no puedo entender cómo olvidaste que yo te enseñé a caminar, a montar bicicleta, a amarrarte las agujetas y a no tenerle miedo a la oscuridad. Tampoco entiendo cómo te dio la espalda tan fácil el corazón, porque tu madre y yo pasamos hambre para que tú estudiaras. Vendí mis herramientas para que tuvieras uniforme nuevo, y ahora vienes a verme cuando hay millones de por medio. Te quiero, porque eres mi hijo, pero no te respeto, porque el respeto no se hereda, se gana. No quiero tu perdón, ni tus flores. Quiero que vivas con la conciencia de lo que hiciste, no como castigo, sino como lección. El verdadero legado de un padre no se mide en dinero, sino en carácter. Y si algún día tienes un hijo, ojalá nunca te vea como yo te veo ahora.
Doña Luz terminó de leer y dejó la hoja sobre la mesa. Se quedó mirando a Dolores, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas aún. ¿Las otras dicen lo mismo? Con otras palabras, pero sí. ¿Y crees que las hayan leído? Sí. Y sé que les dolió más que un grito. Esa noche, nadie cenó. No por falta de hambre, sino porque el alma no siempre está lista para la mesa. 3 días después, sin avisar, apareció Carolina sola, sin flores, sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos rojos de tanto llorar. No tocó la puerta, solo se quedó parada en la entrada, con la carta en una mano arrugada y la otra temblando. Ramón fue quien la vio desde el patio. Caminó hasta la puerta y la abrió. Ella no se atrevía a mirarlo. «No vengo por el terreno, lo juro», dijo con voz quebrada. «Vengo porque no me deja en paz lo que hicimos. Porque soy madre, papá. Y si algún día mi hijo me ve como yo los vi a ustedes, no sé qué haría». Dolores la escuchaba desde la cocina. No salió, no se acercó. «Lo que te duele», le dijo Ramón sereno, «no es lo que hiciste, es lo que ahora sabes que no puedes cambiar». Carolina lloró de pie, sin moverse. Luego bajó la cabeza. «Solo quería decirlo. Si no me quieren volver a ver, lo entiendo». Y se fue. No pidió perdón otra vez, no suplicó. Solo se fue, dejando la carta, arrugada, pero aún completa, sobre una de las sillas del porche. Ese mismo día por la noche, Dolores encontró a Ramón en el patio, con la mirada clavada en el cielo. Se sentó junto a él, como siempre. ¿Crees que entiendan algún día? Tal vez sí, pero ya no importa. Lo que importa es que nosotros no dejamos de ser quienes somos, aunque ellos sí lo hicieran. Dolores recargó su cabeza en su hombro. No dijo más, porque ya no hacía falta. Desde que Carolina se fue con la carta en la mano, pasaron varios días sin que nadie más tocara la puerta. Mauricio y Javier no volvieron, y eso para Ramón y Dolores ya era suficiente señal. El terreno seguía siendo suyo, sí, pero en su corazón no había espacio para venganzas, ni para rencores largos. El silencio de los hijos dolía, pero también era una respuesta. Mientras tanto, las calles de Valle Esperanza seguían igual. Las campanas de la iglesia sonaban al mediodía. El panadero pasaba gritando «bollitos calientitos» cada mañana. Los niños seguían corriendo detrás de una pelota desinflada. La vida, esa que no se detiene por nada, seguía su curso. Una tarde, Ricardo Galván regresó a la pensión. Llegó sin corbata, en camisa remangada, con papeles en mano y cara de buenas noticias. Los hizo pasar al comedor y les mostró un documento ya sellado, con firmas, números y un resumen bien claro. «Este es el dictamen de valor oficial del terreno. Lo mandamos a revisar por tercera vez. Y aquí está, 46 millones de pesos, limpios, sin deudas, sin conflictos». Dolores se tapó la boca con ambas manos. Ramón solo miraba el papel como si fuera una hoja más, como si no pudiera creer que esos números fueran reales. «Ya empezaron a llegar las ofertas formales», siguió Ricardo. «Algunas quieren comprarlo completo, otras, solo una parte. También hay una opción para rentarlo durante 20 años a una empresa que quiere construir un parque comercial, y otra de un grupo ecológico que propone conservar una parte como reserva natural. ¿Y usted qué recomienda?», preguntó Ramón, sin despegar los ojos del papel. «Yo recomiendo pensar con la cabeza, pero decidir con el corazón. Ustedes ya pasaron por mucho. Este terreno puede cambiarles la vida. Pero el dinero mal usado también puede arruinarla. No se trata de cuánto, sino de para qué». Las palabras se quedaron flotando en el aire. Esa noche, Dolores no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, respiraba profundo, pensaba en todo y en nada. Recordaba los años en que comían arroz con sal 3 veces por semana. Las noches en que Ramón se acostaba sin cenar para que los hijos pudieran repetir plato. Las navidades en que envolvían fruta en papel periódico para hacer regalos. Y ahora, de pronto, tenían millones, pero no tenían a sus hijos. A la mañana siguiente, mientras Ramón colgaba la ropa lavada en el patio, Dolores se le acercó y lo miró seria. «Tengo una idea. A ver, ¿y si usamos una parte del dinero para ayudar a los que están como estuvimos nosotros? A los que no tienen a nadie, a los que también fueron abandonados». Ramón la miró por un segundo. No le pareció loca la idea. Al contrario, era como si ella le hubiera dicho en voz alta algo que él ya había estado pensando sin saberlo. «¿Cómo? Podemos construir un lugar para ancianos, pero no un asilo cualquiera. Un lugar con dignidad, donde no te dejen en una cama todo el día, donde haya comida, cariño, compañía, un lugar como el que nos hubiera gustado encontrar, si Tomás no se cruza en nuestro camino». Ramón bajó la mirada. Pensó en el día del abandono, en el calor, la sed, la desesperación. Pensó en Doña Luz, en su hospitalidad sin pedir nada a cambio. Pensó en los demás ancianos que había visto en el pueblo,
solos, sin familia, sin esperanza. Yo estoy de acuerdo, dijo él, pero eso no es todo. ¿Qué más? También quiero asegurar que doña Luz no tenga que preocuparse nunca más por nada. Esta pensión fue nuestra casa cuando nadie más nos quiso. Aquí volvió a latirme el corazón. Dolores le tocó el brazo y sonrió. Ella se lo merece. Y Tomás también. Él nos salvó la vida. Pues entonces vamos a hacer esto como se debe, dijo Ramón con voz firme. Vamos a usar lo que nos dieron, para dejar algo que dure más que nosotros. Fueron con Ricardo ese mismo día. Le contaron el plan, sin rodeos. Él los escuchó con atención, con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Quieren donar una parte del dinero? ¿A quién exactamente? Vamos a construir un centro para adultos mayores, respondió Dolores. Con nuestro nombre sí, pero con el corazón de este pueblo. También queremos dejar otra parte para doña Luz, para que esta pensión sea suya, libre de gastos, y que si algún día quiere dejar de atender huéspedes, lo haga sin preocuparse por la renta, ni por el gas, ni por el pan de la mañana. Ricardo asentía mientras anotaba todo. ¿Y el resto? Lo justo para vivir, dijo Ramón. Nada de lujos, pero tampoco volver a preocuparnos por el gas ni por el mandado. ¿Están seguros? Dolores le respondió con una pregunta. ¿Usted ha dormido con hambre? Ricardo bajó la mirada. No. Entonces no entendería lo importante que es poder dormir tranquilo, aunque no tengas lujos. Queremos paz, no oro. Las semanas siguientes fueron intensas. Trámites, reuniones, arquitectos, firmas. Ramón y Dolores firmaron el contrato de venta con una constructora ética que respetó todas sus condiciones. Una parte del terreno se destinó al centro para adultos mayores, que llevaría el nombre Casa Esperanza, y el resto se vendió a buen precio. Ricardo se encargó de todo con profesionalismo y cuidado. A los 2 meses se colocó la primera piedra. Hubo una ceremonia sencilla. No vinieron cámaras, ni políticos, ni periódicos, solo vecinos del pueblo, algunos adultos mayores con los ojos brillosos y muchas manos agradecidas. Tomás vino desde la ciudad en su camión viejo y trajo una caja con refrescos y paletas de hielo para todos. Doña Luz lloró en silencio cuando Dolores le entregó las escrituras de la pensión y un sobre con una cantidad suficiente para vivir el resto de sus años con dignidad. «Yo no pedí nada», dijo conmovida. «Y por eso te lo damos todo», respondió Ramón. Nadie mencionó a los hijos. Nadie preguntó por ellos. Era como si el pasado hubiera quedado en otra vida. En Valle Esperanza, Ramón y Dolores ya no eran los papás abandonados. Eran los fundadores de un lugar que prometía lo que nadie más había dado: cariño sin interés. Un día, al caer la tarde, Ramón se sentó en una banca frente al terreno ya limpio, con maquinaria estacionada, listos para construir. Dolores se le acercó con 2 aguas frescas en la mano. Le pasó una y se sentó a su lado. «¿Te das cuenta?», dijo ella. «¿De qué? Que no terminamos solos. Solo cambiamos de familia». Ramón le dio un sorbo al agua y miró el horizonte. Y esta no nos abandonó. Los camiones llegaron temprano. A las 7 de la mañana ya se escuchaban motores, voces, metales, ruido de varillas y palas golpeando el suelo. El terreno donde antes solo había monte, piedras y polvo, ahora estaba marcado con estacas, cintas de colores y planos extendidos sobre mesas plegables. La construcción de Casa Esperanza había comenzado. No había ceremonia oficial, no había discursos, solo trabajo. Y eso le gustaba a Ramón. Era como él, callado, derecho y constante. Ramón y Dolores no faltaban ni un día a supervisar, no porque desconfiaran, sino porque querían ser parte. Aunque no usaban casco ni botas, llevaban café para los albañiles, preguntaban si todo iba bien y saludaban de mano a cada trabajador. Ramón incluso se sentaba con ellos a la hora del almuerzo, como si fueran viejos conocidos. Dolores siempre llegaba con algo cocinado en casa de doña Luz: arroz con huevo, frijoles, pan dulce o tortillas recién hechas. A los pocos días, uno de los trabajadores, un muchacho moreno, joven, de mirada tímida, se les acercó. «Disculpe, don Ramón, ¿usted fue el que puso el dinero para esto?» Ramón asintió con la cabeza. «Sí, mi esposa y yo». El muchacho bajó la vista. «Mi abuelita está sola. La dejaron mis tíos. Vive en una casa que se le cae a pedazos. Ya no camina bien. ¿Cree que, cuando terminen, ella pueda venir?» Dolores escuchó desde atrás. Se acercó, le puso una mano en el hombro y le sonrió. «Ese lugar se está construyendo justo para personas como ella». El muchacho no supo qué decir. Se limpió la cara con la manga de su camisa y se fue a seguir trabajando, con el pecho más levantado que antes. Y así pasaba con todos. Cada quien tenía una historia, un abandono,
una necesidad. Cada quien veía en ese terreno algo más que cemento, una segunda oportunidad. Pero mientras todo eso se levantaba con manos limpias, en otro lado seguía existiendo lo sucio, lo oculto, lo que buscaba jalar la manta cuando por fin se dormía en paz. Un día, Ricardo Galván llegó con el ceño fruncido. Había estado investigando por su cuenta, preocupado por el movimiento extraño que notó en algunos documentos. Se sentó con Ramón y Dolores en el comedor de la pensión, pidió café y soltó la noticia. La constructora que les compró el terreno tiene un abogado que se está moviendo para quitarles parte del dinero, usando una jugada legal sucia. Se llama Sergio Ordóñez. Es conocido por hacer trampa. Está alegando que el terreno fue vendido con irregularidades, que hay una parte que nunca se incluyó en los planos y que, por lo tanto, no les pertenece. Ramón frunció el ceño. ¿Eso es cierto? No. Pero va a intentar que lo parezca. Y si lo logra, puede meter un juicio para congelar parte del dinero. No lo perderían, pero no podrían tocarlo durante meses. Años, tal vez. Dolores se quedó callada. Ya no se sorprendía. Sabía que cuando el dinero entra, también entran los tiburones. ¿Y qué podemos hacer? Nos vamos a defender, dijo Ricardo, directo. Pero para eso necesito que me firmen un poder más amplio. Esta vez no solo como su abogado, sino como su representante legal en caso de juicio. ¿Eso nos pone en riesgo? No, al contrario. Me permite proteger lo que ya es suyo. Esta vez van por lo que ustedes ya tienen, no por lo que falta. Ramón se levantó, fue al cuarto y volvió con sus lentes puestos. Dolores ya tenía el bolígrafo en la mano. Firmaron sin dudar. Ricardo se puso en marcha. En menos de una semana, descubrió que Sergio Ordóñez había presentado documentos falsificados en un registro viejo, haciéndolos pasar como correcciones tardías del plano original. Con ayuda de Beatriz y de un contacto confiable dentro del mismo sistema de catastro, demostraron que los archivos habían sido alterados con acceso no autorizado. Y aunque Sergio tenía influencias, su error fue haber subestimado a Ricardo. El juicio no tardó mucho. Se llevó en la ciudad, en un juzgado pequeño, casi vacío, sin cámaras ni atención. Pero para Ramón y Dolores fue como ir a una batalla. Fueron en ropa sencilla, tomados de la mano, como cuando iban al médico o a apagar la luz. Se sentaron al fondo, en silencio, mientras Ricardo hablaba con seguridad, con pruebas, con respeto. El juez escuchó todo sin interrumpir. Al final, llamó a ambas partes y lo dijo claro. La propiedad es legal, el dinero recibido es legítimo, y los intentos por congelarlo son parte de una acción fraudulenta. Sergio Ordóñez no dijo nada, solo apretó los labios. El juez ordenó una investigación en su contra. Días después, fue arrestado por manipulación de documentos oficiales y tráfico de influencias. Cuando Ricardo salió del juzgado, se acercó a Ramón y le entregó una copia de la resolución. Ramón la recibió, la dobló y la guardó en el bolsillo de la camisa como si fuera una receta médica. ¿Y ahora?, preguntó Dolores. Ahora pueden vivir tranquilos, dijo Ricardo. Nadie más puede tocar lo que es suyo. Ramón respiró hondo, como si por fin se quitara un peso que le había estado apretando el pecho desde hacía meses. De regreso a Valle Esperanza, el pueblo los recibió como si hubieran ganado una carrera. Nadie sabía del juicio, pero todos sentían la diferencia en el rostro de ellos. Más firmes, más seguros, más en paz. El avance de la obra ya se notaba. Las paredes empezaban a tomar forma. Se instalaron los primeros techos. Llegaron los primeros muebles, las primeras camas. Se pintaron murales en las paredes con colores vivos, y en la entrada, un letrero de madera pintado a mano que decía: «Bienvenido, aquí no termina tu vida, aquí vuelve a empezar». Ramón y Dolores, sin darse cuenta, se convirtieron en algo más que los fundadores. Se convirtieron en ejemplo, en inspiración, en familia para los que no tenían a nadie. Una vecina se les acercó un día con su madre en silla de ruedas. «No tengo cómo pagarles», dijo con la voz quebrada. «Pero gracias a ustedes, mi mamá va a morir acompañada». Dolores no supo qué decir, solo la abrazó. Esa noche, ya en la pensión, Ramón se sentó con doña Luz en la entrada. Miraron juntos el cielo. Tomás, que se había quedado unos días, salió también con su taza de café en mano. «Nunca me imaginé todo esto», dijo él. «El día que los recogí, pensé que los iba a dejar en la terminal de autobuses más cercana y ya, pero la vida tenía otro plan. Tú eres parte de esto», dijo Ramón. «Sin ti, quién sabe dónde estaríamos». Doña Luz alzó su taza. «Por la justicia que se da con amor». Ramón alzó la suya también. «Y por los que no nos dejaron tirados». La primera noche que durmieron en su nuevo hogar, Ramón y Dolores se acostaron temprano, pero tardaron en cerrar los ojos.
no por incomodidad, no por nervios, sino porque todavía no podían creer que por fin tenían un lugar solo para ellos, sin fugas en el techo, sin goteras, sin miedo a que los fueran a correr por no pagar renta. Era una casa sencilla, de una planta, color crema por fuera, con marcos verdes en las ventanas y una pequeña reja blanca. Tenía 2 habitaciones, un baño completo, una cocina con estufa nueva, sala, comedor y un patio donde cabía perfectamente una mesa con 4 sillas y algunas macetas. La compraron en las afueras de Valle Esperanza, a solo 3 cuadras del centro, en una zona tranquila donde se escuchaban gallos al amanecer y niños gritando al mediodía. No era una mansión. No querían eso. Solo querían algo propio. Un techo digno donde envejecer sin depender de nadie. La primera vez que entraron con las llaves en mano, Dolores se quedó parada en la entrada, sin moverse, mirando todo con los ojos llenos de lágrimas. Ramón no dijo nada, solo dejó las bolsas en el suelo y la abrazó por la espalda. «Es tuyo», le dijo en voz bajita. «Nuestro». No lo gritó, no lo presumió, pero por dentro, ese momento fue más fuerte que cualquier cantidad de dinero. Durante las primeras semanas, se dedicaron a hacer la suya. Dolores colgó sus trapos bordados en la cocina, acomodó su cadenita de San Judas en una esquina de la sala y compró una repisa para poner sus tazas favoritas. Ramón plantó 2 árboles pequeños en el patio, un limoncito y un guayabo. Todas las mañanas salía a regarlos con una regadera de plástico verde que compró en el tianguis. Decía que cuidar plantas le recordaba que uno también debía regar el alma. Los vecinos fueron poco a poco acercándose. Algunos ya los conocían por la historia del terreno y el centro de ancianos. Otros solo sabían que eran los señores buenos que ayudaban sin pedir nada a cambio. Una señora les llevó tamales. Un niño les regaló un dibujo. Un viejito que vivía a la vuelta, llamado Don Eugenio, les prestó su carretilla cuando vio que Ramón cargaba unas macetas pesadas. «Para que no se me truene la espalda, don», bromeó Ramón. «Nomás no me la reviente, porque es la única que tengo», le contestó el viejo, sonriendo con medio diente. La relación con el pueblo ya no era la de huéspedes temporales, ahora eran parte. Dolores empezó a ayudar como voluntaria en el centro de salud. Ramón se integró a un grupo de lectura que se reunía los jueves por la tarde en la biblioteca municipal. No hablaba mucho, pero cuando leía en voz alta, todos lo escuchaban con respeto. El centro Casa Esperanza, que se terminó de construir 3 meses después, ya tenía a sus primeros residentes, personas mayores que habían sido abandonadas, que vivían solas o que simplemente necesitaban compañía. Había camas cómodas, alimentación diaria, actividades, chequeos médicos y, sobre todo, calor humano. Dolores organizaba tardes de lotería. Ramón enseñaba a sembrar en huertos pequeños. Doña Luz era madrina oficial del lugar y pasaba una vez por semana a platicar con las mujeres, contar historias y compartir recetas. Una tarde, mientras Ramón caminaba por los pasillos del centro, se encontró con un hombre sentado en silla de ruedas, mirando por la ventana. Era don Efrén, un ex músico que había perdido la vista hacía años y vivía solo en un cuarto prestado. Ramón se sentó a su lado sin decir mucho. Después de unos minutos de silencio, don Efrén habló. «¿Usted fue el que construyó este lugar?» «Con ayuda, sí. Nunca pensé que alguien hiciera algo así por gente como nosotros. Yo tampoco pensé que me iba a pasar lo que me pasó». Don Efrén lo miró sin verlo. «¿Y qué fue?» «Me dejaron tirado. Mis propios hijos». Efrén soltó una risa amarga. «Ah, entonces sí entiende». Se quedaron en silencio, compartiendo ese entendimiento sin necesidad de palabras. Unos días después, Ramón encontró a Dolores colgando cortinas nuevas en la sala. Las había cosido ella misma con una tela floreada que le había regalado doña Luz. «Te quedaron bonitas», dijo Ramón. «Son las primeras que cuelgo en una casa que sí es mía», respondió ella, sin dejar de sonreír. Después se sentaron juntos en el patio, con café recién hecho y pan dulce. Ramón leyó una carta que había recibido del banco, confirmando que el último pago de la propiedad ya estaba cubierto en su totalidad. Cerró el sobre y se lo dio a Dolores. «Ya no le debemos a nadie, ni un peso». Dolores lo miró, sorprendida. «¿Cómo que ya? Usé una parte del dinero que nos quedaba. Quiero que vivas tranquila, que si un día yo no estoy, no tengas que preocuparte por nada». Dolores le tocó el rostro, con cariño. «No hables de eso. Es la verdad. Ya tenemos poco por delante, Dolores. Pero al menos vamos a vivirlo como Dios manda». El sol se fue metiendo poco a poco. En el cielo se pintaron tonos naranjas y lilas. El aire olía a tierra húmeda y a pan horneado. Ramón cerró los ojos un momento y pensó en lo lejos que estaban de aquel día en la carretera. Tan lejos,
y tan vivos. A la semana siguiente, organizaron una pequeña comida en su nuevo hogar. Invitaron a Doña Luz, a Tomás, a Ricardo y a algunos de los adultos mayores del centro. Fue una tarde tranquila, sin protocolo. Todos llevaron algo. Luz trajo arroz con leche, Tomás carne asada, y Ricardo llegó con una botella de vino, por si había brindis. Comieron en el patio, bajo unas luces que Ramón había colgado con cuidado entre los árboles. Hubo risas, anécdotas, abrazos. Dolores preparó enchiladas verdes. Le quedaron picositas, como le gustaban a Ramón. «Esto sabe a hogar», dijo Tomás con la boca llena. «Y a justicia», añadió Doña Luz. «Y a familia», cerró Ricardo, levantando su copa. Ramón y Dolores se miraron. No necesitaban decir nada. Estaban completos. Esa noche, después de lavar los platos y dejar todo en orden, se sentaron en la sala, con las luces apagadas y una veladora encendida sobre la mesa. «¿Te imaginaste que terminaríamos así?», preguntó Dolores, acariciando su rodilla. «Nunca, pero tampoco me imaginé que sobreviviríamos a tanto». Dolores sonrió. «Nos lo ganamos, Ramón. Todo esto. Nos lo ganamos con cada día que aguantamos sin rendirnos». Él le apretó la mano. «Y todavía falta». «¿Falta qué?» «Falta vivirlo». Era un miércoles cualquiera. Ramón acababa de regresar del centro Casa Esperanza, donde había pasado la mañana ayudando a plantar más flores en el jardín. Dolores estaba en la cocina, amasando masa para hacer tortillas mientras la radio sonaba bajito con música de trío. Afuera, el cielo estaba nublado, pero el calor seguía colándose por cada rendija de la casa. La rutina de su nueva vida se había vuelto parte de ellos. Cada día era sencillo, pero lleno de pequeñas alegrías. No necesitaban mucho. Un café por la tarde, una buena plática con Doña Luz, un paseo por el centro. Después de tantas sacudidas, la tranquilidad sabía a gloria. Eran como las 3:30 cuando tocaron la puerta. Un solo golpe, firme, sin prisa, pero tampoco tembloroso. Ramón se levantó del sillón. Dolores se limpió las manos con el delantal y lo siguió con la mirada desde la cocina. «¿Esperas a alguien?», preguntó. «No». Ramón abrió la puerta, y ahí estaba. Verónica, su exnuera, llevaba años sin verla. Desde que ella y Mauricio se separaron, jamás volvió a acercarse a ellos. Parecía otra mujer. Ya no tenía el cabello planchado ni las uñas pintadas como antes. Traía una blusa sencilla, jeans gastados y unas sandalias sin tacón, pero lo que más les llamó la atención fue lo que traía cargando en brazos, un niño de unos 4 años, dormido, con el rostro pegado a su cuello. «Buenas tardes, don Ramón. Doña Dolores», dijo bajando la mirada. Dolores se quedó inmóvil. «Hola, Verónica». Ramón tardó unos segundos en hablar. «¿Qué haces aquí?». Ella tragó saliva. Sus ojos estaban rojos. No parecía haber dormido bien. «Sé que no me quieren ver. Y tienen razón. Pero necesitaba venir. No por mí». Miró al niño dormido en sus brazos. «Por él». Dolores soltó el trapo de cocina que tenía en la mano y se acercó un paso. «¿Quién es?». «Su nieto». Ramón frunció el ceño. Dolores sintió que el corazón se le detenía por un instante. «Nuestro...». «Sí», confirmó Verónica. «Se llama Matías. Es hijo de Mauricio. Tiene 4 años. Y no los conoce, porque Mauricio nunca quiso que los conociera». El niño se movió un poco, pero no despertó. Verónica lo acomodó mejor en sus brazos y entró sin que nadie se lo impidiera. Ramón cerró la puerta despacio. Dolores la miraba sin saber si correr a abrazarla o seguir parada como estatua. «¿Por qué ahora?», preguntó Ramón serio. «¿Por qué vienes a decirnos esto justo ahora?». Verónica respiró hondo. «Porque me fui de la casa. Hace 2 semanas. No aguanto más a Mauricio. Está peor que nunca. Amargado, controlador, obsesionado con el dinero. El niño le tiene miedo. Y yo ya no podía seguir ahí». «¿Y qué esperas de nosotros?», preguntó Ramón sin suavizar la voz. «Nada», respondió ella de inmediato. «No vengo a pedirles dinero, ni casa, ni favores. Vengo porque creo que Matías merece saber quiénes son sus abuelos de verdad. No los que lo usan como excusa para pelear terrenos, sino los que criaron con el alma aunque les fallaran al final». Dolores se llevó una mano al pecho. «¿Y Mauricio sabe que estás aquí?». «No. Si lo supiera, me seguiría. Me insultaría. Me haría la vida imposible. Por eso me fui sin decirle nada. Me vine en autobús, solo con una mochila y con Matías dormido sobre mi pierna todo el camino». Ramón se frotó la cara. Estaba en shock, no por la presencia de Verónica, sino por todo lo que implicaba. No era solo una visita, era una verdad enterrada, un pedazo de familia que no sabían que existía. «¿Y qué piensas hacer ahora?». «Buscar un lugar para vivir lejos de Mauricio. Tengo una prima que tal vez me reciba unos días, pero antes de irme, solo quería que lo conocieran, que lo vieran,
que lo abrazaran si querían, porque él no tiene la culpa de nada, y ustedes tampoco. El niño despertó en ese momento. Se frotó los ojos, miró a su alrededor y se quedó viendo a Dolores con curiosidad. Ella se agachó despacio. «Hola, corazón. Soy Dolores, tu abuelita». Matías no respondió. Solo se escondió detrás del hombro de su madre. «Está tímido», dijo Verónica, «pero es bueno, muy cariñoso, y se parece tanto a Mauricio cuando era niño». Dolores no aguantó más. Se acercó, le acarició el cabello al niño y le dio un beso en la cabeza. «Quédate a comer», le dijo a Verónica. «Ya está todo hecho. Siéntate». Ella dudó. «¿Segura?» «Sí, siéntate». Ramón no dijo nada. Solo se fue a lavar las manos y se sentó a la mesa. Comieron en silencio al principio. Luego Matías empezó a hablar. Dijo que le gustaban los camiones, que no le gustaba la leche tibia, que su mamá cocinaba rico pero se le quemaban las tortillas. Ramón se rió por primera vez. Verónica también. Dolores le sirvió otro plato sin preguntar. Al terminar, salieron al patio. Matías jugó con unas piedritas y una pelota vieja que encontró por ahí. Ramón lo miraba desde una silla. «Es tu nieto», le dijo Dolores en voz baja. «Sí, lo es». «¿Y qué piensas hacer?» Ramón no respondió de inmediato. «Pienso que ese niño no tiene la culpa de nada, y que si tenemos la oportunidad de darle lo que a nosotros nos negaron, tal vez todavía tengamos algo más que hacer en esta vida». Dolores le tomó la mano. Por dentro, sentía un nudo, de tristeza, de emoción, de algo que no podía explicar, pero también de alivio, porque la historia, quizás, todavía no se había acabado. Cuando Verónica se preparó para irse, Matías ya se sentía más cómodo. Se despidió de Ramón con un bye bajito y de Dolores con un abrazo de esos que te derriten el alma. «Gracias por recibirme», dijo Verónica. No sabía cómo iban a reaccionar. «Volverás, ¿verdad?», preguntó Dolores. «Si ustedes quieren, sí, queremos». Ramón se acercó y le habló directo. «Aquí tienen un lugar, tú y él. No prometemos lujos, pero sí respeto. Y eso, a estas alturas, vale más que cualquier terreno». Verónica bajó la cabeza. Lloró en silencio. Dolores la abrazó como si fuera su hija. Y esa noche, cuando todo estuvo en calma, Ramón y Dolores se quedaron sentados en la sala, sin televisión, sin radio, solo ellos. «¿Sabes?», dijo Ramón. «¿Qué? A veces la familia sí regresa, pero solo cuando viene desde el corazón, no desde el interés». Dolores asintió. Y por primera vez, sintieron que quizá el pasado no solo había dejado heridas, sino también un motivo para volver a creer. Las siguientes visitas de Verónica y Matías no se hicieron esperar. A los pocos días, regresaron con una mochila más grande y una bolsa de plástico llena de juguetes, carritos, dinosaurios, colores sueltos, una libreta con dibujos y un peluche con una oreja rota que Matías no soltaba por nada del mundo. Verónica se veía menos cansada. Seguía preocupada, sí, pero ya no tenía ese gesto de quien carga un mundo en los hombros. Dolores había preparado caldo de pollo con arroz. Sabía que al niño le gustaba. Ramón salió temprano a comprar pan dulce, y hasta se trajo 2 botes de gelatina de la tienda. «Por si quiere postre», dijo. No era costumbre en ellos consentir tanto, pero con Matías no les salía de otra forma. Les nacía. Durante la comida, Matías hablaba de todo, que si en casa de su papá no lo dejaban ensuciarse, que su maestra decía que tenía letra bonita, que su mamá le enseñó a rezar antes de dormir. Ramón lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una semilla que tenía que cuidar. Dolores le servía más jugo cada vez que el vaso bajaba a la mitad. Verónica los observaba en silencio, agradecida. Después de comer, Ramón llevó al niño al patio. Sacó una cajita de madera que tenía guardada desde hacía años, llena de canicas, un trompo y un yoyo. Se sentaron en el suelo. Ramón le enseñó a lanzar el trompo, a hacer que girara sobre su uña. Matías lo intentó 5 veces hasta que por fin lo logró. Gritó de emoción y abrazó a Ramón como si fuera su héroe. Dolores los miraba desde la ventana con los ojos aguados. «¿Hace cuánto no se reía así, Ramón?», le dijo Verónica, sentada en la orilla del sillón. «Desde que lo traicionaron», respondió Dolores. «Y eso, mija, no se cura fácil. Pero ese niño llegó con medicina en los abrazos». Los días se volvieron costumbre. Cada tarde, Verónica llegaba con Matías. Se quedaban a cenar. A veces dormían en la pensión con Doña Luz. A veces volvían tarde en taxi. El niño ya no les decía Ramón o Dolores. Empezó a decirles abuelo y abuela. La primera vez que lo hizo, Dolores estaba sirviendo un vaso con leche y casi se le cae de la emoción. Ramón no dijo nada, pero se limpió los lentes sin que nadie se los hubiera pedido. Una tarde, mientras Matías pintaba con crayolas en el suelo de la sala, Verónica se acercó a Dolores en la cocina.
Quiero decirle algo, dijo con la voz temblorosa. Dime, estoy buscando trabajo, pero también estoy pensando en mudarme al pueblo. No quiero que Matías crezca en la ciudad. No quiero que se críe con miedo. Quiero que crezca cerca de ustedes, que tenga una infancia con árboles, con vecinos, con tardes de patio. Dolores le tomó las manos. Aquí siempre vas a tener espacio. Y mientras eso pasa, tú y él pueden quedarse aquí con nosotros. Ya no hay que estar yendo y viniendo. Esta casa es suya también. Verónica se quedó sin palabras. Solo asintió con la cabeza, luchando contra las lágrimas. Esa noche fue la primera que durmieron los 4 bajo el mismo techo. Ramón sacó una colchoneta que tenía guardada en la bodega, le puso sábanas limpias y acomodó un par de almohadas. Matías dormía abrazado a su peluche, con la respiración suave y la boca entreabierta. Dolores lo miraba como si fuera un milagro dormido. Es como volver a ser mamá, dijo. Pero sin pañales ni desvelos, bromeó Ramón. Y con más conciencia de lo que vale cada momento, agregó ella. Desde ese día, la casa se llenó de otra energía. No era ruido, era vida. Matías pintaba dibujos que pegaba en la pared del refrigerador. Uno tenía una casa con 4 personas. Un hombre, una mujer, su mamá y él. Encima de cada figura, con letras torcidas, había escrito: abuelo, abuela, mamá y yo. Ramón guardó ese dibujo como quien guarda un documento importante. Lo puso en un sobre y lo metió en la misma caja donde antes tenía sus papeles del terreno. Esto vale más, dijo. Una tarde, en el centro Casa Esperanza, organizaron una convivencia. Había pastel, música, piñata. Matías corrió por todo el lugar. Los adultos mayores lo recibieron como si fuera un nieto colectivo. Una señora, doña Petra, le tejió una bufanda. Otro, don Juan, le enseñó a tocar una armónica vieja. Verónica ayudó a repartir el pastel, y Ramón se sentó en una banca con Dolores a ver cómo todo eso pasaba frente a ellos. ¿Te das cuenta de lo que tenemos?, dijo él. ¿Qué? Una nueva vida. Y lo mejor es que no nos la regalaron, la construimos. Dolores le apretó la mano. Y Matías es la prueba de que todavía podemos empezar de nuevo, aunque parezca tarde. Esa noche, Matías se quedó dormido en brazos de Ramón, justo antes de acostarse. El niño lo miró con los ojos ya cerrándose y dijo, bajito: «Te quiero, abuelo». Ramón no respondió, solo le besó la frente y lo llevó a la cama. En la oscuridad del cuarto, sentado al borde de la cama, Dolores le preguntó algo que llevaba días pensando. ¿Tú crees que Mauricio sepa que está aquí? No lo sé. ¿Y qué va a pasar cuando lo sepa? Ramón pensó un momento. No lo sé tampoco, pero si viene a buscar pleito, se va a topar con algo más fuerte que el coraje. ¿Qué? Una familia de verdad. Dolores sonrió en la penumbra. Nunca pensé que íbamos a volver a tener eso. Ni yo. Pero así es la vida. A veces te quita todo, para volverte a dar lo que realmente necesitabas. Y mientras Matías dormía tranquilo, y el reloj marcaba las 10, y el silencio abrazaba la casa, Ramón y Dolores entendieron que su historia, lejos de estar cerrando, apenas estaba entrando en la etapa más bonita. Era una mañana tranquila, de esas en que el aire huele a tierra húmeda y el sol apenas calienta. Dolores estaba colgando ropa en el patio. Ramón le daba vueltas al café en la cocina, y Matías jugaba con una pelota de plástico, haciéndola rebotar contra la barda. Verónica se había ido al centro a dejar una solicitud de trabajo. Todo parecía en calma, hasta que tocaron la puerta. No fue un golpe nervioso ni suave, fue uno seco, fuerte, con intención. Ramón se limpió las manos con el trapo de la cocina, se acercó y abrió. Ahí estaba Mauricio, pero no venía solo. A su lado había un hombre de traje gris, corbata oscura y mirada filosa. Delgado, alto, de rostro afilado y sonrisa forzada. Llevaba un portafolio bajo el brazo y olía a colonia cara. No saludó. Solo se metió detrás de Mauricio como si fuera dueño del pasillo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ramón, sin moverse de la entrada. «Vengo a hablar», respondió Mauricio, con un tono menos altanero que otras veces. «¿De qué?». «Del niño». Dolores escuchó eso desde el patio. Se limpió las manos con el mandil y entró de inmediato. «¿Qué del niño?». «Es mi hijo», dijo Mauricio. «No me pueden quitar el derecho de verlo, y mucho menos permitir que Verónica lo use para ganarse su cariño. Ella los está usando». El hombre del traje gris intervino. «Soy Sergio Ordóñez, abogado de Mauricio. Venimos a notificarles que, si no permiten contacto entre padre e hijo, se tomará acción legal. Ya hay una denuncia en trámite por sustracción de menor». Dolores se quedó helada. Ramón apretó los puños. Lo reconoció de inmediato. «¿Usted es Ordóñez?». «Así es. ¿Nos permite pasar?». «No».
Le recuerdo que obstruir un procedimiento legal es motivo de sanción. Y yo le recuerdo que usted ya fue denunciado por falsificar documentos, dijo Ramón sin levantar la voz. Así que si viene a intimidar, se equivocó de puerta. Mauricio se mostró incómodo. No esperaba esa respuesta. Buscó apoyo en su abogado, pero Ordóñez ya sabía que el terreno estaba parejo. «Esto no se va a quedar así», dijo él. «Si Verónica no regresa con el menor, habrá consecuencias. Y ahora sí te preocupa tu hijo», intervino Dolores, con la voz firme. «Ahora sí te duele, después de 4 años sin verlo». Mauricio bajó la mirada, pero el abogado lo empujó con palabras. «Estamos dentro de los derechos legales». «¿Y dónde estaban esos derechos cuando lo hacías llorar con tus gritos?», dijo Dolores. «¿Dónde estaban cuando lo dejabas solo con la televisión prendida? Cuando le decías a Verónica que era una inútil por no darte un varón más fuerte?» Mauricio abrió los ojos, sorprendido. «¿Eso te dijo?», murmuró. «No me lo dijo», contestó Dolores. «Lo vi en la cara del niño cuando llegó por primera vez, en su silencio, en sus miedos, en cómo se le encogía el cuerpo cuando alguien levantaba la voz». El abogado dio un paso atrás. «No hay necesidad de dramatizar. Hay leyes, y las vamos a usar». «Úselas», dijo Ramón, abriendo la puerta. «Pero hágalo desde allá afuera». Ordóñez lo miró un segundo. Luego se giró sin decir nada más. Mauricio dudó. Se quedó un segundo viendo a su madre. «Mamá, no quiero perderlo». «Ya lo perdiste», respondió ella sin rencor, pero sin suavidad. «Lo perdiste cuando te volviste un reflejo de lo que juraste no ser, cuando dejaste que el dinero te hiciera sordo, cuando me abandonaste en la carretera como si fuera una carga». Mauricio apretó los dientes. Quería decir algo, pero no le salió. Solo se dio la vuelta y se fue tras el abogado. Dolores cerró la puerta con calma. Ramón se acercó. Le tocó el hombro. «¿Estás bien?». Ella respiró hondo. «No, pero lo voy a estar». En la tarde, Verónica regresó. Se lo contaron todo. Se le fue el color del rostro. Ramón llamó a Ricardo de inmediato. Le explicó lo sucedido. El abogado no se sorprendió. Ordóñez está haciendo su última jugada. Ya no puede tocarlos con lo del terreno, así que ahora usa lo único que queda, el niño. ¿Puede hacer algo legalmente? Puede intentar, pero mientras Verónica tenga la custodia y el niño no esté en peligro, no hay delito. Lo único que haría falta es protegerse por si presentan una demanda. Lo mejor es adelantarse. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una orden de restricción, recopilar pruebas de maltrato psicológico y, si es posible, testigos. Verónica se quebró. «No quiero que Matías crezca rodeado de pleitos. Ya tuvo suficiente. Y no lo tendrá», dijo Ricardo. «Yo me encargo. Pero tienen que estar preparados. Mauricio no va a parar. Ordóñez tampoco. Van a usar todo lo que puedan». Ramón colgó. Se quedó pensativo unos minutos. Luego miró a Dolores y a Verónica. «Yo sé cómo parar esto». «¿Cómo?». «Diciéndole al pueblo lo que está pasando. Mostrando la verdad. La gente ya nos conoce. Y a él también». Esa misma noche, escribieron una carta. No una denuncia, ni una queja. Una carta abierta, dirigida a los vecinos, publicada en una hoja sencilla que doña Luz ayudó a imprimir desde la biblioteca. La pegaron en la tienda, en la panadería, en el centro comunitario. Decía: «Somos Ramón y Dolores. Tal vez ya saben parte de nuestra historia. Hoy queremos decirles que nuestra familia ha vuelto a crecer. Verónica y Matías llegaron a nuestra vida sin pedir nada, solo cariño. Y se los dimos. Porque si algo aprendimos es que el amor no se obliga, se da. Ahora hay quienes quieren quitarnos eso, no por justicia, sino por orgullo. No vamos a escondernos, no vamos a pelearnos, solo vamos a decir la verdad. Aquí está nuestra casa, aquí está nuestro corazón, y aquí está Matías, jugando, creciendo y sonriendo. Lo que pase después será con la frente en alto». Al día siguiente, media calle ya había leído la carta. Vecinos les tocaron la puerta para darles apoyo. El panadero dejó pan de regalo. La señora del puesto de verduras les llevó fruta. Incluso don Eugenio, que casi nunca hablaba, les dejó una notita. Un niño con abuelos que lo quieran es un niño salvado. No lo suelten. Ese fue el día en que Ramón y Dolores entendieron que el verdadero enemigo no era Mauricio, ni Ordóñez, ni los papeles legales. El enemigo era el miedo a perder lo que la vida les había devuelto, y esa batalla ya la habían ganado. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados de Valle Esperanza, y Ramón abrió su correo electrónico con un nudo en el estómago. Ahí estaba, una citación del juzgado, con sello y asunto serio. El asunto decía: demanda por ejercicio de patria potestad, y venía firmado por Sergio Ordóñez, el abogado que hacía poco había aparecido en la puerta de su casa junto a su hijo Mauricio Robledo.
Ramón cerró los ojos. Dolores, que estaba frente al lavadero, lo vio y caminó rápido a su lado. «¿Qué pasó?», preguntó ella con voz suave. «Esto», contestó él. «Han iniciado legalmente algo». Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de reuniones en la pensión de Doña Luz, llamadas al abogado Ricardo Galván, papeles, fotocopias y firmas. Ricardo los revisaba, explicaba los pasos, decía palabras como audiencia, medidas provisionales, prueba pericial, custodia. Para Dolores todo eso sonaba a ruido extraño, como si estuviera en un idioma nuevo. Pero estaba al lado de Ramón, y eso era todo lo que importaba. La primera audiencia fue en un juzgado pequeño en la ciudad, a media hora de Valle Esperanza. Llegaron temprano, Dolores con su blusa bordada, Ramón con sus lentes y Javier, no el hijo, otro auxiliar del abogado, con una carpeta llena de papeles. El aire en la sala era frío, los pasillos largos, los muros grises. Sentados, Ramón miró a su alrededor y vio al otro lado de la sala a Mauricio, con traje oscuro y corbata nueva, y a Ordóñez al lado. No habló, no quiso cruzar miradas. Dolores apretó su mano. Cuando entró el juez, todo empezó. Ricardo habló primero, con voz clara y segura. «Su señoría, este juicio no trata solo de un niño. Trata de la estabilidad, del cariño y del entorno donde él vive. Mi cliente no es un extraño para este menor. Es su abuelo. Y esta casa es un hogar construido con amor, no con ambición». El abogado de la parte contraria respondió rápido, con papeles en mano. «Su señoría, se demuestra que el señor Robledo tiene recursos económicos recientemente adquiridos. Estamos en presencia de un cambio de estrategia familiar para obtener lucro con menor. Y la madre del menor está siendo usada como medio». Ramón sintió el golpe de esas palabras como un puño. Dolores cerró los ojos. Sabía que parte de la batalla era contra ideas, acusaciones, sospechas, no solo contra un padre que había fallado, sino contra un sistema que igualaba el dinero con el derecho. El juez escuchó ambos lados. Preguntó. Ricardo entregó fotos de Matías jugando en el patio, dibujos del niño que decía abuelo y abuela, junto al nombre de Ramón y Dolores, testimonios de vecinos del pueblo que atestiguaban que el niño venía con ellos tierra adentro, risas, tardes, meriendas. La contraparte presentó pruebas de que Mauricio había mantenido contacto irregular y que había depósitos bancarios recientes hechos por Dolores y Ramón. El ambiente se cargó de tensión. Al salir de la sala, Ramón se apoyó en un poste en el pasillo y respiró hondo. «¿Crees que...?» se atrevió a preguntar Dolores. «Estoy cansado», contestó él, «pero también estoy sereno». Mientras esperaban el veredicto provisional, Ricardo les pidió que mantuvieran la calma, que siguieran con su rutina, que no dejaran que el miedo les paralizara, y así lo hicieron. Trabajaron en el centro de adultos mayores, cuidaron el hogar, atendieron a Matías. Esos días eran como caminar sobre vidrio. Sabían que podrían romperse, pero también que estaban juntos. El día de la vista de prueba final fue largo, 8 horas. Padres de otros menores, checklists de peritos, preguntas que parecían trampas. Dolores tuvo que testificar. Dijo la verdad sencilla. «Este niño vino a vivir con nosotros porque su mamá no lo podía proteger allí donde estaba. Queremos cuidarlo, darle estabilidad». No habló de terreno, ni de dinero. Habló de familia, de cariño. Cuando terminó, salió de la sala, agarró la mano de Ramón y ambos caminaron al estacionamiento. No dijeron nada. Sabían que lo peor sería que tuvieran que defender no solo su decisión, sino su dignidad. Al cabo de unos días, llegó la resolución provisional. Se les concedió la custodia provisional de Matías hasta que se dictara veredicto final. Mauricio podía visitarlo, sí, pero con condiciones y siempre supervisado. Ordóñez frunció el ceño. Mauricio bajó la cabeza. Ramón suspiró. Dolores lloró en silencio. «Esto es un avance», le dijo ella. «Sí», contestó él, «pero todavía no hemos acabado». Y es verdad, porque la batalla legal no se reduce a ganar un papel. Se trata de proteger una verdad, un espacio de amor. Ramón y Dolores lo entendieron, y por eso siguieron adelante sin bajar la guardia. Cada notificación, cada visita al juzgado, cada trámite, les recordaba que no se trata solo del niño, sino de quiénes son, de lo que han sido y de lo que aún quieren ser. La sala del juzgado olía a madera pulida y aire acondicionado, luz blanca filtrada que caía por las ventanas altas, mesas ordenadas, carpetas amontonadas y gente seria. Era el día final de la batalla. Ramón Robledo y Dolores Robledo entraron de la mano. Llevaron consigo a Ricardo Galván, su abogado, y lloraron pocas lágrimas antes de llegar.
porque ya estaban cansados de esperar. Detrás de ellos, la pequeña figura de Matías llegaba de la mano de su madre, Verónica. Él llevaba un dibujo pegado al pecho, la casa con abuelo y abuela. Del otro lado, Mauricio Robledo se sentó junto a su abogado, Sergio Ordóñez. Sus rostros mezclaban impaciencia y cálculo. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Luego, el juez pidió que se sentaran. El murmullo bajó. El aire se volvió espeso. Ricardo se levantó primero. Caminó al frente con los papeles ordenados. Habló con voz firme, pero no altanera. Su señoría, hemos demostrado sin ambigüedad que los señores Robledo han creado un entorno estable, acogedor, seguro para el menor. No lo han hecho por conveniencia, lo han hecho por amor. Y cuando el amor se convierte en casa, en familia, en rutina, ya no es un asunto de documentos, es un hecho. Ramón apretó la mano de Dolores mientras escuchaba. Dolores respiró hondo. Los ojos le mojaron sin que alguien preguntara. La contraparte tomó la palabra. Su señoría, lo que está en discusión no es solo un niño. Está el interés del padre, el derecho por la patria potestad. Y sí, tenemos pruebas de recursos recientes y de cambios que podrían interpretarse como una estrategia para lucrar. Pedimos que la decisión atienda a la ley, no a sentimientos. El juez miró la sala, los papeles, los rostros. Preguntó algunos puntos. Si existían visitas supervisadas, si había constancia de cambio de domicilio, si el niño estaba en peligro, si las pruebas eran válidas. Ricardo contestó con claridad. Una vecina habló. Matías viene los jueves a mi puesto y siempre trae sonrisa. A mi madre se le ilumina cuando le sirve agua. Otra testigo. Lo veo jugar con el abuelo. Lo veo reírse con la abuela. Lo veo crecer. Esas palabras llegaron más hondo que cualquier cláusula. La audiencia duró horas. La espera al final fue insoportable. Ramón y Dolores se miraban, y cada vez que lo hacían, sabían todo lo que habían vivido. Desde el coche detenido en la tierra seca, hasta la carpeta vieja, hasta el llanto ahogado, hasta ese dibujo que pegó Matías. Esa espera era una rendija del pasado que se abría a la luz. Finalmente el juez se levantó. Llamó a todas las partes. Señores Robledo, señora Robledo, dijo. He revisado el expediente, observado pruebas y evaluado el bienestar del menor. Tomo la decisión de otorgar la custodia a ustedes. Mantendré visitas supervisadas para el padre, don Mauricio Robledo, en el interés del niño, bajo condiciones estrictas. Además, niego las medidas de embargo preventivo del acuerdo de terreno y recursos relacionados, y exhorto al señor Roberto a cumplir de buena fe sus obligaciones como padre. Un silencio largo siguió. Mauricio bajó la cabeza. Sergio Ordóñez se levantó, entregó una nota al juez y salió de la sala. Verónica soltó un suspiro profundo. Dolores rompió en llanto. Ramón apretó los puños. Se levantaron, recogieron a Matías de la mano y salieron de la sala. La luz del mediodía les dio en la cara. Afuera, el aire olía a libertad. De regreso en el coche, Dolores preguntó casi en voz baja. ¿Esto es definitivo? Sí, respondió Ramón. Y mientras lo haga valer, sí. No era que ya no hubiera más batallas, pero esta estaba ganada. Por ellos, por Matías, por lo que habían sido, por lo que querían ser. En los días siguientes, el pueblo se enteró, no como un rumor suave, sino como un aplauso silencioso. En la pensión de Doña Luz se sirvió café extra para Ramón y Dolores. Vecinos trajeron flores, niños les dieron abrazos, y en el centro Casa Esperanza, la obra se aceleró, la primera vivienda del ala nueva se entregó. Matías ahora se reía con otros niños, con antiguos residentes, con abuelos que lo adoptaban como nieto. Una tarde, Ramón llevó a Dolores al patio de la casa que habían comprado. Se sentaron bajo el árbol de limoncito que él había plantado. Dolores se apoyó en su hombro. «Lo logramos», susurró ella. «Por fin», contestó él. Y en ese por fin, había más que victoria. Había dignidad, habían lágrimas secas, habían esperanzas cumplidas, había justicia que no se sentía como venganza, sino como cierre de heridas. El teléfono sonó. Era Ricardo que les decía que faltaban detalles de la venta y que el dinero estaba seguro. Ramón agarró la manija del teléfono y miró a Dolores. «¿Seguimos con calma?», preguntó. «Con paz», respondió ella. Esa noche, mientras la luna se asomaba detrás del limonero, Ramón y Dolores salieron al patio. Se sentaron en las sillas de fierro que habían comprado juntos, con una manta sobre las piernas, y miraron el cielo. Matías dormía ya en la habitación de niños, uno de los primeros en su nueva etapa, sin mención de juicios, sin temor de que su vida fuera una disputa. Dolores apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué aprendí?» «¿El qué?», respondió él. «Que la justicia no siempre viene del juez. A veces viene de levantarse una y otra vez, de cargar maletas,
de no rendirse cuando te dicen que ya no sirves. Ramón la abrazó. El viento sopló y trajo olor a tierra, a flores, a futuro, y que cuando llega, sabe a libertad. Y así, en medio de un pueblo que los había visto caer y levantarse, en una casa que desde hace tiempo ya era hogar, y con un niño que los había elegido como abuelos sin exigir nada, Ramón y Dolores vivieron su justicia definitiva. El viento soplaba con fuerza esa tarde en Valle Esperanza, levantando pequeñas nubes de polvo y haciendo bailar las hojas secas que caían desde el limonero del patio. Ramón estaba sentado en su silla de siempre, esa de madera vieja con respaldo bajo que crujía cada vez que se movía. Dolores estaba a su lado, tejiendo con hilo color vino una bufanda pequeña para Matías, que corría con un carrito de plástico por el pasillo de la casa. Era domingo, y como cada domingo desde hacía meses, la casa no estaba vacía. Había voces en la cocina, risas. Sonaban cacerolas, vasos, platos. Verónica pelaba zanahorias en la barra mientras doña Luz preparaba agua de Jamaica. Tomás, con su voz fuerte y ronca, contaba otra de sus historias de carretera a don Eugenio, que se las sabía todas pero igual se reía como si fueran nuevas. Matías iba y venía corriendo con el carrito, metiéndose entre las piernas de todos como si ya supiera que ese era su terreno, su hogar, su mundo. Ramón sonrió apenas. No necesitaba decirlo en voz alta. Esa casa ya no era solo de él y Dolores. Era de todos los que habían llegado sin pedir nada y se habían quedado con todo lo que el corazón podía dar. Y aunque el apellido de algunos no coincidiera, aunque la sangre no fuera compartida, ahí estaba la verdad. Esa era su familia. La familia que eligieron. No fue una elección de golpe. Fue de a poquito, paso a paso. Cuando doña Luz les dio un techo sin conocerlos. Cuando Tomás los rescató del calor del asfalto. Cuando Verónica tocó la puerta cargando a Matías con miedo y esperanza. Cuando el pueblo los arropó sin preguntar cuánto tenían o de dónde venían. Dolores dejó de tejer un momento y miró a Ramón. ¿Te das cuenta cómo cambió todo? Ramón tardó en contestar. Le gustaba mirar antes de hablar. Miró a Verónica sonriendo mientras Matías le mostraba un dibujo. Miró a doña Luz sirviendo agua como si fuera la dueña de un restaurante. A Tomás cortando pan con cuchillo chueco. A don Eugenio recargando la cabeza en la silla, feliz. Luego volvió a mirar a Dolores. Sí, y todavía me cuesta creerlo. A mí también. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? ¿Qué? Que después de todo lo que pasó, nos volvimos a reír. Y no de cortesía, de verdad. Dolores dejó el tejido sobre sus piernas y se estiró un poco. El viento le movía el cabello, pero no le molestaba. ¿Tú crees que Matías se acuerde de todo esto cuando sea grande? Va a acordarse, pero no de lo malo. Se va a acordar de cómo lo amaron, de cómo lo abrazaron, de los juegos en el patio, de las historias de don Tomás, del pan dulce, de las visitas a la plaza. Se va a acordar de que aquí nunca le faltó amor. Dolores asintió, despacio. Eso basta. Ese mismo día, por la tarde, llegó Ricardo Galván con una caja de cartón bajo el brazo. Saludó a todos, abrazó a doña Luz, se rió con Tomás y luego caminó hasta el patio. «Tengo algo para ustedes», dijo, poniendo la caja sobre la mesa. Ramón lo miró con curiosidad. ¿Y eso? Ricardo abrió la caja. Adentro había álbumes de fotos, un portarretratos nuevo y una carpeta blanca con letras azules. Me tomé la libertad de imprimir las fotos que fui recolectando desde que todo empezó. Las del terreno, las del centro, las del juicio, y estas últimas semanas. Dolores abrió uno de los álbumes. Ahí estaba Matías, con cara de dormido, abrazado a su peluche. En la siguiente, Ramón le enseñaba a lanzar el trompo. Más adelante, una donde doña Luz los tenía abrazados a los dos frente a Casa Esperanza. Y más allá, una que ni sabían que existía, los dos en el patio, sentados en las sillas, viéndose en silencio. ¿Quién tomó esa? Yo, dijo Ricardo. Pasé una tarde por aquí y los vi. No quise interrumpir. Dolores sonrió. ¡Qué bonito regalo! Ricardo les extendió la carpeta blanca. ¿Y esto? Es el acta de constitución del nuevo centro que van a abrir. La donación está hecha legalmente. Ya no hay forma de que nadie meta mano. Ustedes son fundadores. El nombre ya está registrado. Dolores leyó en voz alta, emocionada. Centro Esperanza Robledo. Ay, Ramón. Él no supo qué decir. Solo le dio una palmada a Ricardo en el hombro. Gracias, hijo. Gracias a ustedes. Lo que han hecho aquí no se mide con papeles, pero es justo que quede escrito. Matías llegó corriendo con un dibujo nuevo. Se lo entregó a Ricardo. Este eres tú. Era un monito con corbata, lentes y un portafolio. Ricardo se rió. Me dibujaste con panza, ¿eh? Matías se encogió de hombros. Así te ves. Todos rieron. Esa noche, ya con la casa en silencio,
Ramón y Dolores se acostaron temprano. Matías dormía en su cuarto con la puerta entreabierta. Desde el pasillo se escuchaba su respiración suave. «¿Te puedo decir algo?», preguntó Dolores. «Siempre. A veces me pongo a pensar qué habría pasado si nunca hubiéramos ido a ese rancho». Ramón miró el techo. «Yo también lo he pensado. Y la verdad, no sé. Tal vez seguiríamos en la misma casa de antes. Tal vez no sabríamos lo que vale que alguien te dé la mano sin pedir nada a cambio. O tal vez ya no estaríamos. Eso también. Pero aquí estamos. Y juntos». Se quedaron en silencio un momento. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Dolores, en voz muy bajita. Ramón pensó. «Me arrepiento de no haber hablado más, de haber aguantado tanto sin decir que me dolía. Pero también sé que si todo lo que pasó fue para llegar a esto, valió la pena». Dolores se acercó a él, apoyó la cabeza en su pecho. «Yo también lo creo». Afuera, la luna iluminaba el limonero del patio. El viento ya no sonaba fuerte, solo suave, como arrullando la casa. En la sala, el portarretratos nuevo ya tenía su lugar. Era una foto de todos en la mesa del comedor, con Matías al centro, sonriendo con los ojos cerrados. Y en esa imagen quedaba claro algo que ya no necesitaba explicarse. Esa era la familia que eligieron, y también la que los eligió a ellos.